Muy buenas noches con todos. Quien les habla es el ingeniero Walter Luis Vilaflores, encargado ya de lo que es la parte del curso respectivo de desarrollo de planos estructurales mixtas empleando metodología BIM. ¿Listo? Bueno, ya al punto vamos a ver lo que es la parte ahora del módulo uno, Introducción al modelado de las estructuras. ¿Listo? Pero antes vamos a ver un poco de lo que es el flujo de trabajo mediante una metodología BIM aplicado a estructuras. ¿Listo? Lo que normalmente pues siempre sigue una secuencia habitualmente en un proyecto que vaya a estar constituido no simplemente de un modelo, ¿verdad? Y es lo que me voy siempre en lo que es la parte del modelado estructural en el programa Revit. ¿Listo? Recuerden que un proyecto siempre inicia de una idea, ¿vale? Y luego pasa a un diseño conceptual mediante lo que es la parte de arquitectura y se va estableciendo mediante el diseño de detallado la estructuración de la estructura. Ya en pocas palabras estaremos entrando a la especialidad de lo que es la parte de estructuras, donde realizaríamos el predimensionamiento de los elementos estructurales y posterior a ello, el modelo 3D ya se va afinando dentro del análisis estructural. Dentro del análisis estructural se establecerá por consiguiente el diseño de todos los elementos estructurales y ahí definiré y estableceré, por ejemplo, para una estructura de hormigón armado, estableceré las cuantías para cada elemento estructural y una vez ya llevado eso, entonces actualizo también el modelo 3D de lo que es en lo que el programa Revit, ¿vale? Posterior a ello, el programa Revit también me ayuda a generar lo que es la parte de documentación. ¿Listo? Todo lo que es la parte de documentación. En este sentido, llegaría a ser lo que es la parte de planos, ¿no? Eso llegaría a ser la conclusión de todo el análisis y diseño estructural. Y en este caso, pues también la metodología BIM abarca en lo que es la parte de fabricación y en la parte constructiva. Antes de ir a lo que es la parte de obra, yo puedo realizar una simulación 4D y una simulación 5D de mi estructura, ¿no? Combinando tanto el presupuesto de obra y el tiempo de ejecución que nos va a emplear. Ahí puedo realizar quizás en algunos casos metodologías y logística para ejecutar, para que en algún momento pues no se paralice la obra y estableceré en qué puntos pediré dichos materiales. ¿Listo? Entonces también efectuaré en lo que es la parte de fabricación elementos, como por ejemplo, que van a estar prefabricados y necesito antes de ingresar a obra definir un tiempo establecido para que pues la fábrica me entregue ya en obra todos los elementos prefabricados, ¿no? Como en algún caso podría ser la enferradura o el doblado de acero de refuerzo y directamente podría ser ya ensablar en obra esos elementos, ¿no? Entonces ayuda mucho lo que es la parte de lo que es la parte, en este caso la parte constructiva, y realizar, ¿no? También el seguimiento del avance de obra, ¿no? Como en función a eso también podré emplear el pago, realizar cobros respectivos en función al plan de avance de obra, ¿listo? Y a los volúmenes ejecutados, por supuesto. Y eso establecerá ya por finalización de la obra y de la construcción, entrará pues el proyecto en operación y mantenimiento. En este apartado, y ya pues un proyecto bien realizado, pues no simplemente termina en la fase constructiva, sino que sigue la secuencia de su operación, ¿no? Y un mantenimiento, que siempre se debe realizar una estructura. Entonces, en algún caso, cuando ya pues cumpla su vida útil, realizaré bien una demolición de la estructura o bien también una renovación. ¿Listo? Efectuaré quizás algunas ampliaciones. Entonces, para ello también me ayudaré de todo lo que yo tenga como archivos que se haya generado en la parte constructiva, análisis y diseño estructural, es toda la secuencia que hemos llegado hasta este punto de operación y mantenimiento. Entonces, en algún momento también realizaré en función de estas renovaciones que quizás requiero en algunos casos realizar un refuerzo de una columna. Entonces, establecer eso, me regiré respecto a esos archivos que yo ya tengo. Entonces, eso llegaría a ser toda la secuencia de la metodología BIM. ¿Listo? Como ustedes han visto, es simplemente quizás siempre lo que nos hablan en lo que es en formulación de proyectos, ¿no? Pero en este caso, ya ampliando lo que es la metodología BIM no simplemente es una vista 3D, como en algunos casos se lo interpreta. La metodología BIM nos tendría que ayudar en todas estas secuencias que normalmente siempre utilizamos en lo que es la parte constructiva y más que todo lo que es la parte estructural, ¿listo?
nos ayuda, ese modelo que nosotros en algún momento vamos a conseguir ya una vez teniendo el análisis y diseño estructural, este modelo 3D que vamos a generar en programas Revit nos tiene que ayudar para sacar planos, cómputos métricos, llegar a lo que es la parte de presupuestos, realizar lo que es la parte de la simulación 4D, cómo se va a ir evaluando respecto a ciertos volúmenes, cuadrillas, todo con respecto a lo que es en cada punto y dimensión de la metodología BIM. ¿Listo? Entonces, como les indico, ¿no? No es una sola vista 3D, sino que me tiene que ayudar esa vista 3D en todo ese apartado. Para ello, debo de tener unos ciertos criterios bien establecidos para que me pueda ayudar en todas esas dimensiones de la metodología BIM, ¿vale? Ahora, los beneficios de la metodología BIM, como ya en algún momento, pues ustedes quizás han visto esta serie de gráficos, ¿no? Que establecen, ¿no? La definición y cómo se va realizando algunas ventajas en función a otras metodologías o tradicional, en este caso metodologías tradicionales que comúnmente ya tenemos en nuestro medio y que ya con la metodología BIM establece, ¿no? Una cierta configuración para diferenciar entre esos métodos tradicionales. Acá tienen un pequeño gráfico en la cual ustedes tienen en el eje X la secuencia, el tipo de ciclo en este caso, el ciclo de vida de una edificación, que siempre pasa por un diseño, construcción y operación. En el eje Y tengo lo que es la parte de esfuerzo, los costes y el efecto e incidencia que yo voy a tener en el proyecto respecto al sistema que voy a emplear para realizar mi proyecto. ¿Listo? Como por ejemplo, tenemos este tipo de sistema que tenemos donde normalmente tenemos la capacidad de influir en los costos y cambios de un proyecto, ¿no? Si en este caso tenemos de entrada ya una inversión, ¿no? Entonces, por supuesto, voy a tener a las personas y profesionales a cargo de cada especialidad, ¿no? Y eso va a conllevar que en la fase de diseño se eleven los costos, ¿no? Y también los efectos se vayan garantizando para que posteriormente, en lo que es la parte constructiva, esos costos se vayan reduciendo, ¿listo? Como en algún caso podría suceder de que yo no haya cuantificado muy bien los volúmenes y en la parte constructiva estaría trayendo uno por uno. Entonces, eso también ayuda a que yo no tenga mucha efectividad en lo que es la parte de presupuestos, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo tengo en lo que es la parte de la fase de diseño, profesionales a cargo y con todas las disponibilidades de tiempo para cada especialidad, y se hayan realizado los cómputos métricos conceptos, entonces la parte constructiva, esas secuencias de efecto, ya no los voy notando, ¿no? Como perder algunos volúmenes y todo aquello. Y en la fase de operación, quizás ya no voy a necesitar algunos mantenimientos, quizás en algún momento he improvisado al momento de colocar algunos materiales, y esos materiales quizás en algún momento, pues en la fase de operación, se vayan rompiendo o quizás en algunos casos, pues se vayan bajando la calidad del material, por lo tanto, pues van a establecer de que no vayan a tener la suficiente vida útil, ¿no? Entonces, yo estaría siempre realizando mantenimiento, pero cuando realizo con profesionales a cargo en la fase de diseño, los efectos se van reduciendo, ¿no? Como vemos acá, la curva va bajando, ¿listo? Y cuando yo tengo, por ejemplo, en este caso, bajo un sistema de costos de los cambios, es decir, que no voy realizando desde un inicio una inversión y el dinero va llegando pues paso a paso en cada secuencia de proyecto y cuando a veces tropezamos con este tipo de proyectos, en la fase de diseños a veces empezamos con simplemente el diseño arquitectónico, ¿no? Y hasta a veces ni con eso empezamos. Y directamente nos saltamos este paso y automáticamente pasamos a la que es la parte constructiva. ¿Y qué es lo que voy a tener? Que los costos se van elevando, ¿no? Y en algún momento, pues recién voy a estar calculando algunos volúmenes y voy a estar teniendo volúmenes quizás excesivos en algunos casos o en algunos casos me van a faltar y eso va a conllevar a que el costo se va elevando, ¿no? Así como también en la fase de operación. Voy a tener que en algún caso en la parte constructiva he empleado eh, materiales no de muy buena calidad, entonces voy a estar realizando paulatinamente
mantenimiento en la fase de operación del proyecto, ¿no? Entonces eso a veces conlleva cuando yo tengo los costos de los cambios, ¿listo? Y bajo un sistema de diseño tradicional, que es lo que normalmente vemos empleando el CAD, ¿no? Bajo un diseño del CAD, realizamos primero en la fase de diseño, ¿listo? Que sería esta curva que ustedes tienen acá, ¿listo? En la fase de diseño tenemos toda esa secuencia, ¿no? Eh, Contratamos personas ya bajo ciertas especialidades, pero en este caso, por el corto tiempo que a veces tenemos, no se realizan a veces algunas cuantificaciones y que a veces se supone que en la parte constructiva se van a estar realizando sus cambios, ¿listo? Y es por ello que en la fase de construcción ustedes van a notar que esos cambios van aumentando en un cierto punto ya crítico, donde voy a tener excesivamente pues los costos y en algún momento pues me voy a salir dentro de los plazos establecidos para la entrega de obra. Entonces, una serie de cosas que en algún momento quizás las debía de tomar en cuenta en la fase de diseño, ¿listo? Y en la fase de operación, como normalmente también le damos en el sistema tradicional, en la parte constructiva ya contratamos también supervisores, fiscales y vamos también dándole una cierta profesionalidad a lo que es la parte constructiva. Entonces también en la fase de operación ya no me va a costar mucho, ¿no? Realizar un mantenimiento posteriormente bajo otros materiales y todo aquello, ¿no? Entonces eso llegaría a ser el sistema de diseño tradicional. Realizando una comparación del diseño basado en BIM, ustedes noten que esta curvita de efecto donde ya se coloca en un punto crítico, se pasa, la curva de color azul llegaría a ser empleando la metodología BIM, se pasa a lo que es la fase de diseño, ¿listo? En la fase de diseño, bajo la metodología BIM, pues se realizan, ¿no? Que en algún momento, bajo el sistema de diseño tradicional, en algún momento decía, ya, eso lo vas a solucionar en lo que es la parte constructiva, dejarlo esos volúmenes, ¿no? Eso ya no hay en la metodología BIM. Lo que en este caso, al tener ya modelos 3D, que en este caso, pues son volúmenes con los cuales se va a ejecutar la obra, entonces, por lo tanto, es como una maqueta, ¿no? Virtual que yo ya tendría para verificar, ¿no? Los volúmenes. Si en este caso estos volúmenes se van a perder con otros volúmenes de otros ítems, entonces ahí restaré, estableceré otros ciertos volúmenes y ahí voy cuantificando y refinando el diseño, ¿no? También, pues se llega a cierto punto de ver siempre los cambios en la fase de diseño. Y eso en la parte constructiva simplemente va a ser ejecutar con lo que ya esté establecido, ¿no? Si bien va a haber algunos cambios, van a ser cambios casi irrelevantes, ¿no? Que en algunos casos podría tomarse en cuenta frente al tradicional, muy diferentes y pocos, ¿no? Entonces eso es lo que se lleva en lo que es la parte de la metodología BIM. Y ustedes han notado que siempre le doy dando en la fase de diseño, por eso es que a veces nos tardamos en realizar el modelo 3D con Revit. Si bien muchos dicen, no, Revit es muy difícil de manejar u otros programas que emplean metodología, no es muy difícil que el 3D se va moviendo, es por estas situaciones, ¿no? Que a veces cuando realizan algunos cambios, pues lo vamos modificando, que mejor en una maqueta virtual que en la parte constructiva. Cuando ya está todo hecho en la parte constructiva, es muy difícil, pues, cambiar algunos volúmenes, ¿no? Entonces eso ya es directamente pérdida, ¿no? En la parte constructiva, a diferencia de una maqueta virtual en la fase de diseño, ¿no? Eso es lo que se refiere con los beneficios también que emplean en cuanto a comparación de otros sistemas, ¿no? Que normalmente encontramos en nuestro medio. Ahora, en función a estos beneficios de la metodología BIM, existen varias dimensiones, como ya les había indicado anteriormente en la primera diapositiva. Existen 7 dimensiones en la metodología BIM. La primera dimensión debería ser la idea, la segunda dimensión debería ser la base de datos y la tercera dimensión, lo que es la parte de eh, el 3D, la forma que va a emplear eh, nuestro proyecto. ¿Listo? La cuarta llegaría a ser el tiempo, la cual establece la simulación de cómo se va a realizar el proceso constructivo y vamos realizando ya ahí la logística mediante las maquetas virtuales. ¿Listo? Establecemos también a la misma vez en la quinta dimensión los costos, donde a través de los volúmenes establecidos mediante el modelo 3D, podemos directamente ya sacar los costos, ¿listo? Y también lo que es la parte de sostenibilidad del proyecto y la operación, ¿no? Las cuales llegarían a ser la parte de la fase constructiva
de mi proyecto, viendo los avances de obra en función a la vista al modelo 3D. ¿Listo? Ahora, los beneficios que también establecen en precisamente en cada dimensión, por ejemplo, al manejar modelos 3D, pues me ayuda también a crear y revisar diseños, ¿no? Como ya en algún momento les decía, hay una interacción también con el análisis y diseño estructural. Entonces, por lo tanto, estableceré volúmenes y los volúmenes que yo he establecido en el diseño estructural, verificaré, ¿no? O revisaré con lo que ya se estaba estableciendo en el modelo 3D ya definitivo para posteriormente pasarme a las siguientes dimensiones. ¿Listo? En la cuarta dimensión, perdón, como segundo beneficio podemos tener lo que es la parte de la coordinación 3D. Es decir, que al tener modelos 3D, y no simplemente ustedes noten que en un proyecto puedo tener lo que es la parte estructural, tengo arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, ¿no? Y en algún caso, normalmente siempre vemos en la parte constructiva que hay especialidades que se interfieren, ¿no? Entre sí. Por ejemplo, una viga, ¿no? Que es lo que normalmente a veces establecemos, una viga bien peraltada justamente está pasando una tubería, ¿no? Visto en los planos, está justamente pasando las tuberías. Entonces, por lo tanto, justamente quizás para esos casos no se ha cuantificado los codos para poder subsanar esa situación, ¿no? Y también esto también influye en lo que es la parte de diseño de instalaciones sanitarias, ¿no? Entonces, a esas referencias me voy, ¿no? Con coordinación 3D. Coordinar en tres especialidades para que evite estas situaciones. Y automáticamente con los modelos 3D revisaré y estableceré bien a lo que es la parte de estructuras. Le indicaré ya, requiero acá una abertura para que pase precisamente una tubería, ¿no? Entonces, o bien, y es lo que normalmente a veces vemos, ya en lo que es la parte de instalaciones sanitarias, se establecerá un código y nuevamente volverá a revisar el diseño, ¿no? Entonces, cuando estamos en la fase de diseño, mientras tengamos papel ahí, podemos hacer todo lo que quiera. Ya en la parte constructiva es muy difícil realizar estos cambios, ¿no? Entonces, y más en cuanto a instituciones públicas, donde tú debes de realizar hasta contratos modificatorios que tardan a veces una eternidad y a veces hay un problema entre supervisión y la empresa constructora, ¿no? Que la empresa constructora ya ha avanzado y a veces se pone en la necesidad de querer cobrar ya con lo que ha gastado, ¿no? Pero en papeles no está dicho. Entonces, a veces siempre hay esas situaciones, ¿no? Para evitar aquello con la metodología BIM, como estamos ya manejando antes de ir a la parte constructiva, podemos realizar estos cambios, ¿no? A eso se refiere con las coordinaciones 3D, que es una gran ventaja que ustedes podrían utilizar con los modelos, ¿listo? Ahora, también es otro beneficio llegaría a ser la reducción de costos y plazos, ¿no? Al generar precisamente estas dimensiones correctas de todos los elementos, pues reducen, ¿no? Los costos, a la misma vez los plazos, que en algún momento quizás algunos volúmenes interfieren con otros elementos, se restan y estableceré esos volúmenes a cada ítem, ¿no? Ya tengo volúmenes fijos. Otra, otro beneficio que debería ser también la planificación de fases, ¿no? Poder realizando una planificación y logística por áreas quizás, ¿no? Si tengo un proyecto de una gran envergadura, pues quizás en A estableceré una fase A y luego con la fase B, ¿no? Entonces, respecto a los volúmenes, estableceré que es la planificación. Así como también puedo establecer como un beneficio el control 3D y el avance de obra. Ya estoy hablando en lo que es la parte constructiva. Como tenemos ya los modelos 3D generados, puedo ir verificando y a la misma vez puedo realizar la supervisión virtual, ¿no? La supervisión virtual. ¿Qué volúmenes se van a ejecutar? Entonces, al final del día voy estableciendo, ya, para tal día necesito ciertos volúmenes y ciertos materiales ejecutados y también, ¿no? Poniéndonos del lado de una empresa constructora, puedo establecer volúmenes de materiales como cemento, grava, yo requiero tantos volúmenes de grava para cierta fecha, ¿no? Para esa fecha ya tienes que hacerme llegar. Entonces, eso es también muy importante al momento de ver, ¿no? Los volúmenes ya en 3D. ¿Listo? Esos son uno de los pocos beneficios que existen. Ahí existen muchos más, ¿no? Beneficios que ustedes pueden sacar. ¿Listo? Ahora, los roles también dentro de BIM, ¿sí? Establece que todos estamos a cargo
mediante un BIM Manager. ¿Qué es un BIM Manager? Pues llegaría a ser el, como gerente general de todo el proyecto, ¿listo? Estableciendo él ciertos roles en cuanto a la metodología BIM, como por ejemplo darle los formatos de presentación mediante metodología BIM, los estándares BIM, ¿no? Que en las cuales va a ir definiendo él también para ir integrando todo el proyecto. Un proyecto bien realizado mediante metodología BIM tiene los famosos PEF, ¿no? El plan de ejecución BIM, ¿listo? Este plan de ejecución BIM va a tener todo lo establecido en cuanto a los estándares BIM, ¿no? Ahí voy a indicarle, por ejemplo, las vigas no se van a crear de extremo a extremo, sino que vano por vano, por ejemplo, ¿no? Ahí se establecen esas situaciones. Entonces, esas instrucciones automáticamente se les va a dar al modelador BIM, a los ingenieros también para que tengan un conocimiento y con todos los personajes que vayan a estar ya dentro de mi proyecto, ¿no? Entonces, el, también lo que son los constructores establecen aquello, ¿no? Para lo que es la parte constructiva y todos estos personajes son parte de los roles BIM. Un modelador BIM, recuerden que es un modelador basado en metodología BIM para generar esos modelos 3D, ¿listo? Y a la misma vez realizar la gestión BIM, ¿no? La gestión BIM estaríamos hablando de lo que es la parte de planos, cómputos métricos, presupuestos, coordinación, ¿vale? También dentro del coordinador BIM, dentro del BIM Manager, estaría también el coordinador BIM, ¿listo? Este coordinador BIM también está a cargo en función a las especialidades, ¿no? Podemos tener coordinador también de lo que es la parte estructural, ¿no? Puede estar a cargo de 3 ingenieros estructurales, mucho también de la envergadura del proyecto, ¿no? Y también pues tenemos un coordinador BIM específicamente para los modeladores BIM, donde él nos va a indicar bajo qué puntos de coordenadas la va a realizar la coordinación BIM en las especialidades, porque recuerden, dentro de modeladores BIM estamos todas las especialidades de MEP. Al hablar de MEP estamos hablando de las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, arquitectura también. Estaríamos entrando dentro de modeladores BIM, ¿no? Entonces, hay una serie de personajes que se mueven a través de estos roles BIM para generar un entorno colaborativo, ¿no? Que se podría realizar a través de la metodología BIM, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es a través de estos modeladores BIM. Esto es lo que normalmente vamos a ver en toda esta secuencia del curso, ¿listo? Ahora, para generar lo que es la parte constructiva, recuerden que en el programa Revit existen, o también noten que en el programa Revit existen dos modelos, ¿listo? Un modelo físico y un modelo analítico, ¿listo? El modelo físico, ya en las versiones, por ejemplo, las versiones 2022 hacia abajo, automáticamente se va generando con los elementos de el modelo físico, tú lo modelabas y automáticamente se generaba el modelo analítico, ¿listo? El modelo físico llegaría a ser los elementos en extrusión de los, en este caso, de los elementos estructurales, ¿no? En volumetría ya vistos. El modelo analítico llegaría a ser el diagrama de cuerpo libre de la estructura. Estaríamos hablando de los elementos frame y los elementos shell, ¿listo? Que normalmente vemos en lo que es la parte estructural. Entonces, al hacer un modelo analítico, esto también me puede ayudar a generar mi modelo BIM para lo que es el análisis estructural, ¿listo? Entonces, ¿cómo sigue esa secuencia? Se sigue esa secuencia a través de un modelo BIM que podemos generar en el programa Revit y a través de ello podemos pasar a un modelo analítico, como en este caso estamos generando automáticamente el modelo analítico dentro del programa Revit. Este modelo analítico lo podemos llevar a un programa de análisis estructural, como por ejemplo el programa SAP 2000, programas de TAPS, y posteriormente ya una vez realizando el análisis estructural, cambiando las dimensiones del argumento dentro del diseño, entonces estableceré esa actualización dentro de mi modelo tanto del modelo analítico y el modelo central, que sería el modelo físico. ¿Listo? Entonces sigue esa secuencia para realizar el modelo, así como también la coordinación de modelos BIM, como ya les había indicado. Para la realización de los modelos BIM, pues tenemos un modelo federativo donde van a estar colocados pues toda la parte de las especialidades, tanto eléctricas, arquitectura, instalaciones sanitarias y las demás especialidades, ¿listo? Donde ya el coordinador BIM
se encargará de este modelo al momento de integrar y nosotros como modelos BIM simplemente nos basamos en estas especialidades, ¿no? Y el coordinador BIM se empleará, si pues hay algunas interferencias entre especialidades, nos indicará o nos informará a nosotros y también a las respectivas especialidades profesionales al cargo. Entonces van a ir realizando ya el ajuste respectivo o las soluciones que se van dando en las reuniones BIM, ¿vale? De esa forma se va realizando, ¿vale? Bueno, tal vez está ahí alguna pregunta en cuanto a lo que es los conceptos e introducciones a la metodología BIM. Queda, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver ahora en este apartado la introducción e interfaz al programa Autodesk Revit, ¿listo? Ahora, ¿cómo se mueve el programa Revit? A través de una interfaz. Ustedes notarán que acá yo tengo un abierto, por ejemplo. ¿Sí? Si ustedes están utilizando por primera vez el programa Revit, les va a aparecer acá en esta secuencia de una ventana de inicio. ¿Listo? En esta ventana de inicio ustedes tienen el grupo de modelos donde ustedes pueden abrir y crear un nuevo modelo. ¿Listo? Así como también las familias. ¿Listo? Pueden abrir y crear una nueva familia. ¿A qué hace referencia una familia? La familia llegaría a ser, a comparación del programa AutoCAD, esa comparación entre los bloques, ¿no? Entre los bloques dinámicos, ¿vale? En el programa AutoCAD tenía, bueno, esos bloques eran una definición simplemente de unos elementos de dibujo que se agrupaban entre sí, y eso me representaba quizás una puerta, una ventana y todo aquello, ¿no? Lo mismo puedo hacer con las familias, ¿listo? Pero en este caso tenemos también familias de modelo y de anotación. Las familias de modelo llegarían a ser los elementos en 3D que van a conformar elementos volumétricos de mi modelo. Y los elementos de familias de anotación llegarían a ser las familias de anotaciones, es decir, textos, etiquetas que se van a extraer una información sobre estos textos de mi modelo, como por ejemplo quizás el tipo de material que se está utilizando, entonces yo requiero informar mediante algunos planos la extracción de esta información a través de estas familias de etiquetas, ¿listo? Que más adelante igual vamos a ver, ¿vale? Entonces eso se hace referencia en función a las familias. Ahora, también tenemos acá los archivos recientes. Igual tenemos los archivos de modelos y los archivos de familia, ¿vale? Ahora, acá van a tener, por ejemplo, todos los archivos, ¿no? Entonces, ustedes quizás van a tener como la versión 2024, van a tener 4 modelos ya por defecto, como archivos recientes que son modelos del mismo programa, en este caso que vienen ya eh, instalados al momento de descargar el programa Revit. ¿Listo? Acá está el modelo, en este caso he abierto el modelo de estructural, en la cual vamos a ver la interfaz del mismo proyecto. Revit, ¿listo? Entonces acá yo tengo la ficha de inicio, que ustedes le dan clic acá, les va a volver a la ficha de inicio, ¿listo? También tenemos la cinta de herramientas de acceso directo, que sería todo este apartado, ¿listo? Donde tengo las herramientas de guardar, abrir, imprimir y todo aquello, ¿vale? En este apartado tengo la base de títulos, ¿listo? Donde especifica en este caso la versión del programa. Estoy utilizando en este caso la versión 2024.2 y el nombre respectivo del archivo, ¿listo? Que estamos acá utilizando y el nombre de la ventana o de la vista abierta dentro del archivo, que en este caso es el mismo nombre que ustedes tienen ahí, ¿vale? También tenemos la cinta de ayuda o la cinta de informaciones, donde les va a especificar el correo electrónico con la cual ustedes se han suscrito a realizar y tener la cuenta estudiantil, ¿listo? Y acceder a la plataforma de Autodesk, ¿listo? También tienen la tienda de Autodesk, ¿listo? En las cuales pueden ingresar a las aplicaciones de Autodesk, que son plugins o herramientas que les pueden ayudar a facilitar y automatizar algunos procedimientos repetitivos en su modelo o en algún procedimiento que ustedes necesiten en el programa Revit, ¿listo? También tenemos la ficha de la cinta de
fichas, las pestañas, donde ustedes tienen arquitectura, estructura. Mediante que ustedes van ingresando a cada pestaña, ustedes tienen diferentes herramientas, respectivamente perteneciente a la pestaña que vamos ingresando. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo mediante, son varias herramientas. En nuestro caso vamos a utilizar más que todo lo que es la parte de estructuras, donde tenemos todos los elementos, como ser vigas, muros, pilares, columnas, zapatas aisladas, cimentación. ¿Listo? Es desde acá donde vamos a generar nuestro modelo 3D a través de estas herramientas. Como ya les había indicado, toda esta barra llegaría a ser la cinta de herramientas, así como también la cinta de opciones. En esta cinta de opciones, cuando ustedes, por ejemplo, me paso a la vista 3D, voy a irme acá a la casita, pueden generar una vista 3D por defecto del modelo para ir a abrir. ¿Listo? Ahora, mediante que ustedes vayan ingresando a cualquier herramienta, como por ejemplo las vigas, columnas, ¿no? Donde la vista en la cual ustedes se encuentren, van a, en este caso, tener esta cinta de opciones en otro color. ¿Listo? En nuestro caso nos va a mostrar con otro color, por ejemplo, puedo establecer acá. Voy a indicarle, por ejemplo, la herramienta de Big. ¿Listo? Y así ustedes noten que se marca con otro tipo de color, ¿no? Entonces ahí establezco, por ejemplo, dentro de la cinta de opciones, cuando ustedes ingresan a cualquier herramienta, les va a aparecer diferentes opciones al momento de utilizar la herramienta. ¿Listo? Que son opciones propias de la herramienta en la cual ustedes estén. Pueden, en algunos otros casos, pueden tener diferentes opciones, ¿no? Que nos ayudan y facilitan bastante al momento de modelar. ¿Listo? Ahora, también tenemos lo que son la paleta de propiedades y la paleta del navegador de proyectos. ¿Listo? La paleta de propiedades hace referencia a las propiedades de todos los elementos que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, acá voy a seleccionar un elemento. ¿Listo? Suponemos acá este elemento. ¿Listo? Y ahí me da todas las propiedades respectivas, como los datos de identidad, los parámetros IF y respectivamente. ¿Listo? También tenemos todos los elementos que vayamos a generar mediante los elementos que vamos seleccionando y que son propios del elemento. ¿Listo? Otros van a tener más parámetros u otros datos de identidad para identificar al elemento. ¿Listo? Entonces, ya dependiendo mucho, como les digo, del elemento que ustedes tengan seleccionado, van a tener más propiedades. En el navegador de proyecto, ustedes tendrían todas las vistas de su proyecto. ¿Listo? Así como un grupo de vistas 3D, los detalles, ¿no? Que son vistas en 2D, los planos estructurales, que serían las plantas de mi proyecto. Puedo generar varios niveles y esto establecer, ¿no? Como ahí que me muestra una vista en planta, ¿no? Así como también tengo las tablas de planificación, que igual vamos a realizar bajo este apartado, la cuantificación y volumetría de mis elementos, que ya tengo modelado en mi proyecto, así como también el grupo de planos y el grupo de familias, ¿no? Que yo tengo acá en este apartado, todas las familias que están cargadas respectivamente en mi proyecto, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿no? En grupos también tenemos todos los grupos que hayamos generado mediante elementos o elementos de detalle, ¿listo? Así como también los vínculos de Revit que puedo extraer tanto la arquitectura, estructura, ¿listo? Para ir referenciando que los volúmenes no se vayan igual modificando, ¿vale? También tenemos lo que es la parte de la base de estado, donde nos aparecen algunas instrucciones en función a la herramienta que yo tenga activa. También lo que es la parte de la base de trabajo, así como también la base de diseño de las opciones de diseño. ¿Sí? Este apartado también es muy importante, la cual llegaría a ser la base de controles de vista, donde yo puedo realizar el escalado de la respectiva vista donde yo tenga activa, así como generar el nivel de detalle, que esto ya más adelante igual vamos a ir viéndolo, que mejora bastante en cuanto a la visualización de la vista. Eso es lo que se refiere con todo este apartado, ¿vale? Eso llegaría a ser la interfaz del programa Revit, ¿listo? Ahora, un poco adentrándonos ya a lo que es Revit, vamos a ver un poco de lo que son los tipos de archivo de Autodesk Revit. ¿Listo? Esto es muy importante saberlo porque en algún momento van a tener diferentes extensiones generadas a través del programa Revit. ¿Listo? Y cada extensión de Revit tiene sus respectivas definiciones y no puedes crear en tu modelo o proyecto en Revit con
otras extensiones. Exceptualmente hay siempre para generar un proyecto una extensión, ¿listo? Y es la primera extensión que nosotros vamos a ver, que llegaría a ser RBT. El RBT llegaría a ser la extensión de mi proyecto, como por ejemplo voy a darle proyecto, ¿listo? Voy a darle proyecto. Por ejemplo, le damos ese nombre a nuestro archivo generado en Revit, ¿listo? Y al final les va a marcar así, RBT, ¿vale? Es lo mismo que en el AutoCAD, ¿no? Le damos el nombre a nuestro archivo y al final nos aparece WG o de XF, depende mucho del formato, ¿no? Sí, de WG, perdón. Ahí está, ¿vale? Entonces, es lo mismo, ¿no? En vez de WG, generamos un RBT de esa forma. Entonces, eso hace referencia a que en este caso es donde yo empiezo a realizar todo mi proyecto, es donde constituyo mis elementos verticales, como ser pilares, columnas, zapatas y todo lo que va a ser referencial a mi modelo 3D en mi proyecto. ¿Listo? Ahora, en cuanto a lo que es la extensión .rt, que en algún momento podría ser, podríamos darle el nombre, por ejemplo, de plantilla. ¿Listo? Entonces, ahí tiene una referencia al decir RT, llegaría a ser R de Revit y T de template. ¿Listo? Que en español, template es plantilla, ¿verdad? Entonces, en algunos casos quizás ustedes han manejado plantillas en el programa AutoCAD, las cuales esas plantillas nos facilitaban al momento de iniciar un proyecto, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ya teníamos generado todas nuestras capas y no estar generando cada vez que yo tenga que crear un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, todo eso, o todos mis estándares que yo manejaba en mi dibujo para elaborar un proyecto en AutoCAD, automáticamente eso lo configuraba en una plantilla, creaba todas mis capas y directamente ya para un siguiente proyecto a crear, utilizaba esa plantilla y generaba. Ya directamente era dibujar, ¿no? Entonces ahí no perdía el tiempo de estar creando nuevamente nuevas capas. Lo mismo sucede con Revit, ¿listo? Con esta extensión .rt. Para generar un archivo RBT, bien puedo necesitar una plantilla o bien no, ¿listo? Ahora, si en este caso no empiezo desde una plantilla, entonces empezaré desde cero. La configuración voy a empezar desde cero, el de cómo cargar una familia, la edición de líneas, la edición de cotas. Entonces, como ya manejo un tipo estándar, por ejemplo, de cotas, ya sé qué tamaño de letras manejo, qué tipo de letra, entonces estableceré todo ese apartado y toda esa configuración dentro de una extensión RT para que posteriormente trabaje ya directamente a modelar y empiece a generar mis planos, ¿no? En función a ello. Entonces, eso se refiere con una extensión RFA. Ahora, con una extensión .rfa, la cual llegaría a ser, listo, una familia, ¿listo? Entonces, a través de esta extensión .rfa, ¿listo? La cual R llegaría a ser de Revit, FA llegaría a ser de family, ¿listo? Bueno, en español llegaría a ser familia, ¿no? Entonces, haces referencia a estas familias, que en algún momento les he explicado que haces referencia a familias, y familias es precisamente, pues, estas extensiones hacen referencia al RFA para distinguir, ¿no? Entre un proyecto y una familia. Estas familias las puedo cargar de proyecto en proyecto, ¿no? Recuerden que también los puedo guardar como un archivo y poderlas cargar en cualquier proyecto, ¿no? Eso también llegarían a ser las familias cargables, que más adelante les voy a explicar a eso. ¿Listo? Entonces, de esa forma voy distinguiendo entre una familia y un archivo RFA. Recuerden que una familia simplemente me representa un elemento volumétrico a una identificación de un elemento que yo requiera en mi proyecto. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. No puedo generar dentro de una familia, por ejemplo, mi proyecto, ¿no? Eso estaría muy mal. Y además no voy a tener las herramientas o la misma interfaz de poder crear un proyecto. ¿Listo? Vale. Y también tengo la extensión .rft, la cual llegaría a ser una plantilla de familia. R, ¿sí? Voy a darle acá plantilla de familia por ahí. ¿Listo? .rft, la cual llegaría a ser R de Revit, F de Family y T de Template, la cual llegaría a ser una plantilla para crear una familia. ¿Listo? Lo mismo que sucedía un RT para crear un proyecto. ¿Listo? Entonces, por lo tanto,
si en este caso requiero algunas consideraciones y configuraciones para crear una familia y ya sabemos que tenemos algunos estándares, entonces por lo tanto esas configuraciones lo establezco en una extensión .rft, ¿vale? Ahora la última extensión que maneja el programa es Revit llegaría a ser el archivo .txt, que llegaría a ser un archivo de texto donde se almacenan algunas eh, algunos valores o datos que yo voy a extraer dentro de programas Revit y así exportarlos hacia otros programas, como por ejemplo el programa Excel y todo aquello, ¿vale? Que también es una extensión que maneja el programa Revit. ¿Listo? Más que todo para esta parte de importar y exportar datos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasarnos a lo que es la parte de plantillas en Revit. ¿Listo? En plantillas en Revit, lo que vamos a hacer ahora es generar precisamente una plantilla, ¿listo? En el programa Revit vienen por defecto la plantilla de construcción arquitectónica, estructural, mecánica, sistemas, eléctrica y fontanería, ¿sí? Normalmente siempre existen estas plantillas que vienen ya por defecto dentro del programa Revit. Ya les he indicado que una plantilla está con una extensión .rt. Ahora, por ejemplo, cada plantilla que ustedes tienen ahí tiene distintas configuraciones acorde a la especialidad. ¿Listo? Por ejemplo, la plantilla estructural, tú puedes encontrar algunas familias ya de, por ejemplo, vigas, ¿no? O elementos estructurales, como ser zapatas ya cargadas, ¿no? Pero eso ya no lo puedes encontrar en una plantilla arquitectónica, ¿no? Esas familias ya no van a estar. Más que todo en la plantilla arquitectónica vas a encontrar familias de puertas, ventanas, y otras características que son propias de la parte de arquitectura, ¿no? Entonces, tienen distintas configuraciones para empezar a utilizar estas plantillas, ¿no? Entonces, convenientemente pueden realizar, por ejemplo, en algún momento me decían, ¿puedo realizar mi proyecto estructural en una plantilla arquitectónica? Sí puedes, no hay ningún problema, ¿listo? Pero el único problema que tú vas a tener es que en la parte de arquitectura vas a estar cada rato configurando, por ejemplo, para ver algunos elementos estructurales. En la parte de arquitectura no te va a dejar ver a la primera, entonces tienes que realizar esas configuraciones y es una pérdida de tiempo, ¿no? Recuerden que las plantillas me ayudan a evitar, ¿no? A evitar esas pérdidas de tiempo directamente configurando esos estándares que en algún momento puedo tener. ¿Listo? Entonces, para ello, como les digo, pueden realizar, no hay ningún problema, pero lo más recomendable es que ustedes inicien desde una plantilla estructural. ¿Listo? Vale. Ahora, bajo las familias, por ejemplo, en este caso, las familias en Autodesk. ¿Listo? Ahí. Voy a establecer ahora, precisamente, vamos a generar un nuevo archivo. Acá es lo que me refiero con plantillas. Si ustedes se pasan al inicio y se quieren abrir un nuevo modelo, le dan clic acá en nuevo y precisamente acá tienen sus plantillas y esa es la que les había indicado en el mismo programa. ¿Listo? En las presentaciones. ¿Listo? Todas esas plantillas se refieren a aquello. Ahora, para lo que es la parte de familias en Autodesk Revit, ya les había indicado, ¿verdad? Que están bajo una extensión .rfa. En este caso se dividen en tres tipos, las cuales llegarían a ser las familias de sistema, familias cargables y familias en in situ. Las familias de sistema llegarían a ser esas familias que no las podemos manejar como cargable y que son propios del sistema del programa Revit. ¿Listo? Son familias que directamente nos dan ya parametrizadas en el programa y no las puedo utilizar con una extensión, por ejemplo, .rfa, y están automáticamente incrustadas con el programa. Las cuales, por ejemplo, llegarían a ser, por ejemplo, los muros, cubiertas, suelos y otros elementos. Para las familias cargables, esas sí, las puedo generar a través de esta extensión .rfa. ¿Listo? Donde en una familia RFA puedo constituir a través de otros elementos, en este caso los elementos volumétricos, y parametrizarlos bajo diferentes dimensiones que yo requiera. Acá ya le puedo dar cualquier volumetría que yo requiera. Esto ya es a libre, ¿no? No es como las familias de sistema que te dan un volumen y eso no lo puedes mucho más modificar de las configuraciones que el mismo programa te da, ¿listo? Pero mediante las familias cargables tú puedes crear cualquier tipo de volumetría. Ahora, estas le agregan ser también, por ejemplo, las ventanas, puertas, pilares, vigas y otros elementos
que podrían ir constituyéndose como familias cargables. ¿Listo? Ya vamos a ir viendo cómo vamos a ir distinguiendo estos tres tipos de familia en el programa. Las familias en in situ llegarían a ser las familias que se van a crear en el mismo proyecto. ¿Listo? Es decir, de que no hay necesidad de crearlas quizás en algún momento, precisamente, ¿sí? Que no hay en algún caso no es posible crear a través de una familia RFA. Directamente las voy a crear en un archivo RBT y estos elementos pues tienen alguna quizás desventaja al momento por ser creadas en un proyecto, ya que pues estas familias normalmente se hacen referencia a los volúmenes que van a estar simplemente pues dentro de este archivo o este proyecto que estoy creando, ¿listo? Que no las puedo quizás obtener en otros proyectos, ¿no? Entonces son específicos para un archivo de proyecto. Entonces por ello puedo utilizar las familias en in situ, las cuales pues están en función de una geometría, propiedades y herramientas 3D, las cuales puedo ir generando la volumetría, ¿listo? Entonces ellos llegarán a ser los tipos de familia que existen en el respectivo programa Autodesk Revit. ¿Listo? Tal vez hasta ahí alguna pregunta. ¿Sí? Vamos a ahora pasarnos ya a lo que es la parte práctica. ¿Listo? Hasta acá mucha teoría, pero es muy importante conocer esa teoría, que más adelante les voy a indicar por qué es muy importante esas situaciones, ¿no? Conocer el concepto, porque en función de ese concepto vamos a ir notando la diferencia y así nos vamos un poco más acogiendo al programa. Por la situación de que a veces pues dicen de que el programa Revit es muy difícil y también pues la interfaz es un poco difícil. No es difícil, sino que hay que saberle entender al programa cómo va funcionando, ¿no? Y en función de ese funcionamiento van a haber algunas preguntas que el mismo programa nos vaya a dar y en función de esas elecciones ya vamos a un poco a sentarnos con esas teorías, ¿vale? Bueno, entonces empezamos. Entonces para abrir un nuevo proyecto, la cual vamos a realizar un nuevo proyecto, ¿listo? Les he indicado ya en modelos, ¿no? Le damos clic en abrir. Desde acá voy a crear un nuevo proyecto en 3D. Entonces le voy a darle, perdón, nuevo vamos a darle. O si quieren pueden darle abrir, ¿no? Donde ustedes ya tengan quizás ya utilizado el respectivo programa. ¿Listo? Ya han generado un nuevo proyecto y ustedes ya quieran abrirlo. Entonces en nuestro caso vamos a crear un nuevo. Entonces vamos a darle clic en nuevo. Y ya les he indicado, desde acá elijo la plantilla. ¿Listo? En mi caso voy a utilizar, ¿listo? Una nueva plantilla ya personalizada para generar, donde ya está, ya va a estar estandarizada algunos elementos y todo aquello, ¿listo? Entonces acá, para llamar, entonces ya no requiero, por ejemplo, estas plantillas, porque estas son las plantillas que vienen por defecto dentro de programas Revit, ¿no? Las cuales puedo generar estas plantillas personalizadas que ya van a ser, digamos, bajo mis estándares propios, si las podemos generar, ¿listo? A través de un nuevo proyecto donde ya había realizado, lo puedo volver a borrar, ¿listo? Que más adelante les voy a explicar cómo se puede generar esa plantilla, ¿listo? Entonces, una vez generada esa plantilla, para utilizar esa plantilla en mi nuevo proyecto que estoy utilizando, voy a pasarme acá en examinar, ¿listo? Por supuesto, voy a darle clic acá y nos va a abrir una nueva ventana, ¿listo? Les va a abrir esta ventana. Acá automáticamente les va a llevar a la carpeta de base donde ustedes tengan las plantillas que vienen por defecto en el programa. ¿Listo? Ahora, bueno, yo acá voy a abrirlo. Permítanme un momento. Ustedes ya lo pueden ubicar. La carpeta les voy a pasar una plantilla para que ustedes también lo utilicen, ¿vale? Acá está. Permítanme un momento. ¿Sí? Sí, tal vez hasta hay alguna pregunta o a alguien no le aparece.
Ya. ¿Listo? Ahora sí. Vale. Ustedes ubican la carpeta donde ya lo tengan el respectivo archivo, ¿sí? Las cuales, ¿sí? Donde ustedes ya lo descarguen. Acá lo ubican, ¿vale? Entonces, acá tenemos el respectivo archivo. Recuerden que una plantilla está con extensión .dt. Esa es una forma también de distinguir, ¿no? Es muy importante. Por eso es que es muy importante conocer los tipos de archivos que existen dentro de programas Revit. Si no, no me va a dejar elegir el archivo. Entonces, acá tenemos la respectiva plantilla, que va a tener plan de plantilla estructural, es y bin. ¿Listo? Pues voy a darle clic acá en abrir y queda. ¿Listo? Ya está cargada mi respectiva plantilla. Y esto vamos a generar a través de crear nuevo con la opción de proyecto. ¿Listo? Porque vamos a crear un nuevo proyecto y no así una plantilla. ¿Vale? Entonces voy a generar un nuevo proyecto y vamos a darle clic en aceptar. ¿Listo? Esperamos un momento a que realice la actualización. Por si acaso, la plantilla que les voy a pasar está en una versión 2022. ¿Vale? Bueno, en este caso, para los que tengan una versión inferior, eh, tal vez no la van a poder abrir. Recuerden que dentro de programas Revit no hay esa función como en el programa Toca de cambiar versiones, ¿listo? Lamentablemente, ¿listo? Es por eso que también les habíamos indicado que vamos a trabajar con la versión 2024 que trae muchas muy buenas mejoras que igual vamos a ir explicando mediante las clases, ¿listo? Bueno, entonces, como les digo, desde la versión 2022, 23 y 24 no lo van a abrir normalmente, ¿listo? No va a haber ningún problema. ¿Vale? Entonces, una vez generado ya nuestro primer archivo de proyecto, vamos a hablar un poco de la que es la parte de las jerarquías en Autodesk Revit, porque en función a esto está el plus de poder manejar el programa Revit. Si esto no sabemos muy bien, es muy difícil ya perdernos en algunas situaciones y es por ello que a veces muchas personas le dicen que es muy difícil el programa Revit, ¿listo? Pero es muy importante saber esto, ¿vale? Ahora, la jerarquía en Revit empieza primero desde la parte superior de, de la disciplina. ¿Listo? Esa sería la primera jerarquía. ¿Vale? Bueno, ahí también me estaban diciendo de que, bueno, si les vamos a dar el crack, sí, precisamente les van a dar para la versión 2024. Se pueden directamente contactarse con el administrador. ¿Listo? Para que así les vaya a dar el acceso respectivo, ¿listo? La cual lo pueden crear. Lo más recomendable es que ustedes se vayan a crear una cuenta estudiantil, ¿vale? Que eso les va a dar un tiempo limitado, pero igual pueden ir renovándole, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de poder realizar aquello, ¿vale? Bueno, entonces empezamos. Entonces, voy a pasarme a lo que es la parte de disciplina, como les había indicado, es nuestra primera jerarquía. Por ejemplo, voy a colocar estructuras. Es donde acá, o la disciplina se hace referencia a las especialidades, ¿listo? Por ejemplo, puedo tener especialidades tanto de estructuras, fontanería, la cual hace referencia a lo que son los elementos de eh, tuberías y todo lo que es la parte eléctrica sanitaria. ¿Listo? A ello pueden establecer todas esas disciplinas que el mismo programa reconoce. ¿Listo? Donde puedo observar esas disciplinas correctamente es en la paleta de propiedades cuando ustedes no tengan nada seleccionado en el respectivo programa. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, en lo que es la parte estructural, automáticamente en la vista les va a aparecer acá, ¿sí? Una función de disciplina acá, ¿listo? En la paleta de propiedades. Entonces, eso es referencia a los elementos que se va a visualizar en esta vista, principalmente para lo que es la especialidad de estructuras. Ahí tenemos arquitectura, mecánica, electricidad, fontanería, coordinación. En coordinación entrarían todas las especialidades, ¿no? Entonces, ello pueden establecer todos esos tipos de disciplinas, ¿listo? Que el programa Revit maneja, ¿vale? En función a ello, me va a mostrar la siguiente jerarquía, que llegaría a ser jerarquía. ¿A qué se refiere con la jerarquía? Se refiere a un nuevo grupo, específicamente para la especialidad, o en este caso, a la jerarquía de disciplina. Como estamos manejando lo que es la parte de estructuras, entonces, por ejemplo, las vigas, que normalmente nosotros conocemos en nuestro medio, el programa Revit los reconoce como armazón estructural. Ya, y por ejemplo, para columnas,
los reconoce como categoría de pilares estructurales. ¿Listo? Y así ustedes pueden encontrar un sinfín de categorías en el programa Revit. Acá simplemente les estamos mostrando dos categorías. ¿Listo? Ahora, la siguiente jerarquía, como ustedes van a observar, estoy siendo más específico, ¿verdad? Entonces, si me paso a la siguiente jerarquía de familia, llegaría a ser la denominación de la familia del elemento. ¿Listo? Como ya sabemos que en armazón estructural estamos hablando de vigas, entonces acá yo establecería, por ejemplo, una viga rectangular de hormigón o una viga de acero. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿no? Y para pilares, de la misma manera, puedo establecer un pilar circular de hormigón. Acá yo ya estoy estableciendo en volumetría mi elemento, ¿listo? Mi elemento. Ahora, en la siguiente jerarquía estableceré precisamente las dimensiones, ¿no? Que va a tener precisamente la familia. Por ejemplo, para la viga rectangular de hormigón, estableceré una viga peraltada de 40 por 60. Y estoy definiendo el, en este caso, la dimensión en sección de la viga, ¿verdad? ¿Listo? Tanto en altura y en su base. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer para las vigas de acero. Las vigas de acero HS llegarían a ser esas vigas tubulares que normalmente tenemos en nuestro medio. ¿Listo? Y esas dimensiones se establecería con especificando en sus parámetros de tipo. ¿Listo? Lo mismo sucede para los pilares y tanto para los pilares de madera, ¿no? Que normalmente definimos en pulgadas. ¿Vale? Ahora, para lo que es el parámetro ejemplar de esto, en este caso la jerarquía ejemplar, llegaría a ser, ¿no? Hasta acá ya estamos definiendo en sección nada más, ¿verdad? Nuestra volumetría de elemento. Ello estableceré con estos parámetros ejemplares, por ejemplo, la volumetría, que es lo que requerimos lograr para el elemento que vamos a modelar, ¿verdad? Ya con ejemplar establecemos la volumetría, dándole que, porque hasta acá hemos establecido en sección nada más, ¿no ven? En sección de mi columna. Para que este elemento sea un elemento volumétrico, entonces definiré a través de la longitud, ¿sí? A través de la longitud, el volumen de esa viga, ¿verdad? Entonces, este parámetro de longitud llegaría a ser un parámetro ejemplar que me va a definir la longitud de mi viga, ¿vale? ¿Por qué situación yo tengo el parámetro de tipo anclado la sección y por qué no también la longitud? ¿Listo? Es por la situación de que la longitud puede variar en cualquier proyecto, ¿no? Puede variar. Pero ¿puedo tener la misma sección? Sí, puedo tener. A esas situaciones lo que se referencia el tipo de la jerarquía de tipo y de ejemplar. El de ejemplar puede ir variando en el modelo la longitud, ¿listo? Y en función a ello obtener la volumetría de mi elemento, ¿listo? Entonces es muy importante. Entonces, ¿cómo verificamos que un elemento pues está dentro de una categoría, familia, tipo y ejemplar? Entonces, por lo tanto, me paso, por ejemplo, lo que es la parte de la ficha de estructura y puedo irme a la herramienta de viga. ¿Listo? En la herramienta de viga, por ejemplo, establezco. ¿Listo? Utilizado ya la herramienta de viga, acá ustedes tienen la jerarquía de categoría que siempre les va a aparecer ahí. Entonces, las vigas les había indicado que siempre pertenecen a en este caso, a la categoría de armazón estructural. ¿Listo? Ahora también hacen referencia en este apartado a la categoría de familia. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Y en la segunda fila que ustedes tienen ahí, llegaría a ser la categoría, perdón, la jerarquía de tipo. ¿Listo? Esas llegarían a ser, es así como se puede llegar a identificar la jerarquía en el programa Revit para cualquier elemento. ¿Listo? Esa llegaría a ser. Entonces ahí, por ejemplo, estoy utilizando la categoría de armazón estructural, la familia de nombre hormigón viga rectangular, la cual llegaría a ser una viga de sección rectangular, como su nombre lo indica, ¿no? Y en tipo defino las dimensiones de sección, como en este caso llegaría a ser una viga de cimentación 01 de 25 por 50. ¿Listo? Las cuales dentro de editar tipo, ustedes encuentran los parámetros de tipo en todo este apartado. ¿Listo? Estos parámetros de tipo
van a pertenecer a todas las vigas de tipo BC01. ¿Listo? Con las dimensiones que tengan, entonces va a anclar a todos mis elementos de ese tipo. Ahora, la jerarquía de ejemplar directamente lo encuentro en este apartado. ¿Listo? Estos son parámetros ejemplares. ¿Listo? Que pueden variar en función del elemento seleccionado en mi modelo. ¿Listo? Entonces, estos parámetros pueden ir variando a cada elemento, indistintamente del tipo. ¿Listo? Puedo tener el mismo tipo con la misma longitud, pero con diferentes parámetros, como por ejemplo el tipo de material, ya llegarían a ser muy diferentes. Entonces, también podría colocarle como parámetro ejemplar. ¿Listo? Que igual es muy importante conocer y distinguir entre un parámetro de tipo y un parámetro ejemplar. ¿Listo? Cuando al momento de crear familias, precisamente vamos a ver ese punto. ¿Vale? Bueno, entonces a ello vamos a, en este caso, precisamente utilizar algunas herramientas de edición que el mismo programa utilice, que mediante que vayamos modelando, nos van a ser de gran ayuda utilizar estas herramientas. ¿Listo? Mucho dependiendo del fin que ustedes tengan. Y a ello, pues, establecer siempre qué tipo de herramienta utilizar para el fin, ¿no? Que ustedes vayan a darle. ¿Listo? Entonces empecemos por la selección de categorías, las cuales, por ejemplo, en algún caso, si me paso acá al modelo, ¿listo? ¿Sí? En algún caso voy a requerir seleccionar por categoría. Entonces, por lo tanto, puedo seleccionar todos los elementos, por ejemplo, de esa forma. Y automáticamente en la cinta de herramientas, ustedes van a tener esta herramienta de filtro. ¿Listo? Si le dan clic, les va a aparecer esta ventana precisamente con todas las categorías que ustedes han seleccionado de color azul. ¿Listo? Y ahí me muestra la categoría, ¿no? Y ahí me muestra la categoría de armazón estructural, tanto de correa, facena, otro, vigueta y de cementación estructural. ¿Listo? Entonces yo puedo desactivar, por ejemplo, simplemente requiero seleccionar, por ejemplo, los elementos de cimentación estructural, que serían las fundaciones y zapatas aisladas. Entonces estableceré simplemente el check de la cimentación estructural, le digo aceptar y quedaría, ¿no? Y ahí ustedes noten, si le doy clic acá en la ventanita de esta parte inferior, listo, y voy a indicarle aislar elemento. Eso quiere decir que me va a mostrar los elementos seleccionados con una especie de aislamiento de todos los elementos, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, estos elementos que pertenecen a la categoría de cimentación estructural, la cual llegaría a ser un pilote, ¿no? Ahí está, ¿vale? De esa forma podemos ir seleccionando por categoría, ¿vale? Ahora, al momento, si en este caso yo requiero ya no seleccionar por categoría, porque acá tengo dos tipos, ¿verdad? Una que me dice el tipo de, que tiene este nombre, que es muy diferente a este tipo de familia, ¿no? Que serían esto ya pilotes rectangulares, y esto debería ser bearing footing, ¿listo? Entonces, por lo tanto, de esa forma establezco a través de elementos. Pero en este caso, cuando yo hago selección, me selecciona todos los elementos que pertenecen a la categoría. Entonces, vas bajando de nivel de jerarquía, pero en este caso yo requiero simplemente seleccionar los elementos de pilotes. Entonces, por lo tanto, para seleccionar simplemente esos elementos, selecciono simplemente un elemento, un elemento de la cual pertenece al elemento de tipo que yo quiero seleccionar. Le vamos a dar clic derecho en cualquier espacio y nos pasamos a la opción de seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista. Y ahí ustedes noten que se ha seleccionado de color azul los elementos de pilote sin seleccionar este elemento. ¿Listo? Sin seleccionar ese elemento. Entonces, de esas dos formas, en algún momento nos va a ser de gran ayuda el utilizar esa selección. Ahora, también existen dos tipos de atajos de seleccionar para quitar o agregar más elementos a mi grupo de selección. ¿Listo? Con las teclas de seleccionar, es decir, si ustedes seleccionan, por ejemplo, en este grupo que he seleccionado de pilotes, yo no quiero seleccionar este elemento. Entonces, con la tecla Shift sin soltar, listo, Shift sin soltar, le dan clic al elemento y ahí está, ustedes quitan este elemento fuera de su grupo de selección. Y ahí simplemente ustedes estarían seleccionando 5 elementos. La cantidad, siempre en la paleta de propiedades pueden verificar que acá les aparezca siempre después de la categoría, entre paréntesis, les va a aparecer los
las cantidades o recuentos de los elementos que ustedes tengan seleccionado. ¿Listo? Ahí está. Ahora, si ustedes desean, por ejemplo, añadir, ¿no?, a este grupo de selección de 5 elementos, y ustedes desean añadir este elemento más, entonces, por lo tanto, con la tecla Control voy a añadir a mi grupo de selección. Entonces, le dan con la tecla Control sin soltar, le dan clic ahí y quedaría, ¿no? De esa forma ustedes pueden añadir varios elementos a su grupo de selección. ¿Listo? Es muy importante conocer esas herramientas al momento de modelar. Otra herramienta que igual pueden utilizar llegaría a ser la herramienta de copiar y mover. ¿Listo? Las cuales pueden encontrarlas en la ficha de modificar. ¿Listo? Entonces, lo más correcto y dinámico que ustedes podrían realizar al utilizar esas herramientas es primero seleccionar el elemento y directamente en la cinta de herramientas les va a aparecer en la ficha de modificar, les va a aparecer en el grupo de modificar esta herramienta, la de mover y de copiar. Si ustedes le dan clic en mover, ustedes establecen un punto de referencia del primer punto de movimiento hacia el segundo punto de movimiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, requiero mover hasta ese punto. ¿Listo? Y se ha movido. Lo mismo puedo copiar. Puedo seleccionar primeramente el elemento, me voy a la herramienta de copiar, por ejemplo, un punto de referencia, le doy clic ahí, ¿no? Y puedo ir copiando continuamente si en este caso ustedes tienen en la cinta de opciones activado el check de múltiple, ¿listo? Y así van a ir creando continuamente. Si ustedes no lo tienen ahí, directamente van a realizar un copiado de un solo elemento, ¿vale? De esa forma. También tenemos las herramientas de rotación y copiar en rotación, ¿listo? Las cuales podemos definir el copiado mediante la cinta de opciones. Entonces, por ejemplo, puedo irme a una vista, ¿sí? Voy a pasarme una vista en planta y puedo realizar el copiado, por ejemplo, de este elemento. ¿Listo? Voy a realizar, a ver, ¿dónde tenemos un elemento? A ver, acá. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar este elemento de viga y yo deseo, en este caso, rotarlo. ¿Listo? Entonces, mediante un punto de referencia. Entonces, seleccionamos el elemento y me paso la herramienta de rotar. En rotar, siempre les va a marcar como punto de rotación, es decir, la rotación, el centro de mi rotación llegaría a ser el eje, el centroide de mis elementos seleccionados. ¿Listo? Ahora, ahí siempre me va a dar. Ahora, si ustedes quieren cambiar el punto de rotación y ustedes quieren mover mediante este punto y rotar de esta forma, ¿verdad? Entonces, estableceré con la opción, en la cinta de opciones, me paso la herramienta de colocar y ustedes establecen el punto de rotación. Le dan clic ahí y, por ejemplo, puedo rotar un ángulo. Directamente ustedes pueden llevar con el cursor al ángulo deseado o directamente en el teclado le dan, por ejemplo, 45 grados. Le dan Enter y quedaría, ¿no? Entonces esto puede tardar dependiendo, puede acá darle a eliminar referencias, es porque ya tiene etiquetas esos elementos, ¿no? Entonces porque estoy cambiando fuera de mi modelo, ¿vale? Es por esa situación de que voy a dar ahí un control Z para ir hacia atrás, ¿no? Y también tienen las herramientas que ustedes tienen acá, igual con el programa de, como los programas de Microsoft, Word, Excel, de ir hacia atrás e ir hacia adelante, ¿listo? Igual tienen también en cada herramienta que ustedes se acerquen, les va a aparecer el nombre y las teclas de acceso directo para establecer precisamente esas herramientas. ¿Listo? Ahí está. Ahora también pueden establecer, como les he indicado, el copiado, ¿no? Seleccionan, por ejemplo, el elemento. Voy a crear acá, por ejemplo, un elemento de viga. Ahí está, por ejemplo. ¿Listo? Voy a establecer un nivel de detalle. Bueno, acá ya está. Entonces, esa línea. Entonces, yo deseo copiar, entonces puedo utilizar la herramienta de rotar y puedo realizar el copiado. Acá habilito el check de copiar. Voy a seleccionar acá. Voy a colocar el centro y deseo copiar respecto al eje ahí, por ejemplo. Clic ahí y a un ángulo de 40 grados, por ejemplo, ¿no? Y establece el copiado en forma de rotación de los elementos. ¿Listo? Que en algún momento les puede ser de gran ayuda esa herramienta. También tenemos la herramienta de matriz. ¿Listo? La herramienta de matriz llegaría a ser igual como la herramienta que tenemos de Arrays en el programa de AutoCAD. ¿Listo? Que genera una matriz mediante la cinta de opciones, ¿no? Que puedo definir un número de cantidades, ¿sí? Por ejemplo, voy a establecer unos textos, ¿listo? Voy a irme a la herramienta de texto, acá que tengo, le doy clic ahí. Por ejemplo, voy a darle texto, ¿listo? Voy a cerrar con esta ventana para cerrar ya de una vez y voy a darle 2 veces Escape, siempre para salir de cualquier herramienta. Ahora esto voy a copiar, por ejemplo, ¿listo? Voy a seleccionar el elemento y me paso a la herramienta de matriz que tengo acá.
¿Listo? Damos clic ahí y establecemos una cierta matriz. Le damos clic ahí y, por ejemplo, ¿no? Si ustedes le quieren, por ejemplo, acá, le dan clic ahí. Establecemos, por ejemplo, la primera opción que ustedes tienen acá llegaría a ser la cantidad que ustedes deseen copiar. ¿Listo? Es como una matriz. Entonces, acá tengo dos opciones de segundo y último, la cual realizaría las referencias del texto de la distancia que ustedes obtengan, por ejemplo, con la opción de segundo, se va a realizar esta misma distancia a todos los elementos. ¿Listo? Se va a establecer para todos los elementos esta misma distancia. ¿Vale? Del segundo, realizando el movimiento del primero al segundo. Ahora, cuando ustedes vayan a darle la opción de último, eso quiere decir que cuando ustedes arrastren el primer punto de referencia hacia el último punto de referencia del elemento, se va a establecer entre esos dos elementos la cantidad que ustedes deseen de los elementos a colocar como matriz. ¿Listo? Ahí se va a ir copiando. ¿Vale? Entonces puedo elegir, por ejemplo, la opción de último. Voy a darle, por ejemplo, una cantidad de 5, por ejemplo. Voy a darle clic ahí y voy a establecer en forma vertical. ¿Listo? Voy a darle clic ahí, por ejemplo, y quedaría, ¿no? De esa forma equidistante puedo obtener el copiado en forma de, en este caso, matriz. ¿Listo? Entonces, de esa forma pueden utilizar esa herramienta de matriz para realizar esos elementos. ¿Listo? Ahora también tengo la herramienta de alinear, que también es muy importante conocerla. ¿Sí? El de establecer números de líneas. Por ejemplo, yo ya quiero que este elemento que yo tengo acá, por ejemplo, ¿listo? A ver, vamos a generar acá, precisamente, un elemento, ¿listo? Por acá. A ver, este elemento, ¿sí? Miren ustedes que acá yo tengo un elemento de muro, ¿listo? Un elemento de muro. Yo ya quiero que esta cara del muro se alinee con esta otra cara, ¿no? Con esta cara del elemento. Entonces, por lo tanto, establezco con la herramienta de alinear, primero la línea a mover, ¿listo? Donde voy a mover lo que es la parte del elemento. Entonces, selecciono esta cara y luego selecciono esta cara. Le damos clic y el elemento se va a alinear respecto a esa línea segmentada que me mostraba al momento de darle el primer clic, ¿listo? Bueno, esto va a depender mucho del tardar, ahí está, pueden darle acá a separar elementos, ¿listo? Y establecer esa línea, ¿no? Y la línea de todos los elementos que ustedes deseen a través de esta herramienta, que es muy importante conocerla, ¿vale? También tengo las herramientas, voy a darle acá a cancelar, ¿listo? Tengo las herramientas de recortar y extender. Las herramientas de recortar y extender llegarían a ser esas herramientas que teníamos en el programa de AutoCAD, el de trim y extender. Esa herramienta pues se ha funcionado en una sola en esta herramienta. ¿Listo? Que ustedes tienen ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podría establecer esas herramientas? Por ejemplo, voy a utilizar una herramienta perdón, voy a irme a la ficha de levantar, línea de detalle, por ejemplo, ahí. Voy a establecer una línea acá, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, yo requiero unir, por ejemplo, estas dos líneas. ¿Listo? Esas dos líneas. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, me paso a la herramienta de modificar. Puedo directamente utilizar la herramienta de recortar y extender. Selecciono esta línea y luego selecciono esta otra línea. ¿Listo? Y establezco de esa forma la extensión entre ambos elementos. Ahora, si en caso ustedes se quieren recortar, ¿listo? Y simplemente quieren hacer figurar estas de esa forma, ¿listo? Ese segmento, y no así este segmento de esta línea, ¿verdad? Ustedes tienen ahí, nada que ver. Entonces, por lo tanto, utilizarán la misma herramienta, utilizar clic ahí y luego darle clic en el segmento que ustedes desean que se quede y se una con esta línea que hemos seleccionado. Entonces, le digo clic en esta línea y quedaría de esa forma el recorte. Es muy diferente darle clic ahí y luego clic ahí porque se va a quedar siempre con el segmento que ustedes vayan a seleccionar. ¿Listo? De esa forma, igual pueden realizando con la misma herramienta tanto recortar y extender, ¿vale? Entonces, al igual que igual pueden utilizar la herramienta, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, yo requiero, por ejemplo, ahí, por ejemplo, ¿no? Requiero que sobre esta línea se extienda este elemento, ¿listo? Entonces, por lo tanto, puedo utilizar bien esta herramienta o bien esta otra herramienta. Cuando yo tenga varias líneas para extender hacia esta línea ya principal, entonces se utiliza la segunda herramienta.
Pero en este caso, como tengo un solo elemento, entonces puedo utilizar rápidamente esta herramienta. Clic sobre el elemento donde voy a extender y luego el elemento a seleccionar. Le damos clic ahí y quedaría, ¿no? De esa forma igual podemos utilizar las herramientas de recortar y extender, que la verdad son herramientas muy importantes. ¿Listo? Bueno, tal vez hasta ahí alguna pregunta. Vale. Entonces empezamos ya nuestro proyecto precisamente en Revit. ¿Listo? Realizando. ¿Vale? Entonces ya habíamos seleccionado lo que es la parte de la plantilla, que siempre es muy importante seleccionar bien una plantilla que viene por defecto o seleccionar una plantilla de examinar. Ahora, si ustedes quieren empezar una desde cero para crear el modelo estructural, se pasan a la plantilla estructural. ¿Listo? También tenemos ahora como punto de inicio para empezar siempre en una plantilla es ver la, las unidades de proyecto, ¿no? Porque el programa Revit se hace referencia siempre para las unidades de proyecto en la cual vamos a modelar. Cualquier dato que vayamos a introducir, porque el programa Revit no nos va a hacer referencia en qué unidad estás, ¿verdad? Pero el programa Revit ya va a suponer de que las configuraciones de unidades de proyecto que tú has establecido, todo valor que tú coloques, por ejemplo, en longitud, se va a establecer con la unidad que tú hayas configurado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo veo lo que es la parte de unidades? Me paso a la ficha de modificar, perdón, la ficha de gestionar, y ahora me paso a la herramienta de unidades de proyecto, que acá me aparece. ¿Listo? En el grupo de configuración. Le damos clic y en esta ventana ustedes van a encontrar todas las unidades establecidas para cada tipo de unidad. ¿Listo? Tenemos ahí ángulo, área, longitud, pendiente, velocidad. Entonces, lo que más me interesa de inicio, pueden ir configurando el área, volumen, ¿sí? El área, el volumen, ¿listo? Y la longitud, que esos son los más importantes, que posteriormente igual pueden ir modificándola, ¿listo? No hay ningún problema. Eso no va a haber ningún problema, no quiere decir que con eso se va a escalar mi modelo. El modelo siempre se trabaja en una escala 1 a 1, eso es muy importante referenciar. Indiferente de la unidad que tú cambies, es simplemente la referencia de los datos que vayas a introducir al momento de colocar que sea la longitud o referenciar las áreas. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, establecer el área siempre en metros cuadrados, que es lo normalmente que manejamos, la longitud en metros, ¿listo? Y el volumen, ¿listo? El volumen a establecer en unidades métricas. Si ustedes desean cambiar las unidades, le dan clic ahí en ese punto para modificar la respectiva unidad. Y en unidades, ustedes tienen las opciones de unidades que podrían manejar, por ejemplo, para volumen tienen centímetros cúbicos, pies cúbicos, milímetros cúbicos, yardas, galones. ¿Listo? Entonces acá también estableceré en este caso, un redondeo de decimales. ¿Listo? Que en este caso el programa Revit siempre maneja con todos los decimales. ¿Listo? Acá simplemente la visualización que ustedes desean obtener cuando ustedes tengan decimales. ¿Listo? En nuestro caso, normalmente siempre manejamos dos decimales. Nos establecemos con dos decimales. Y acá les muestra la última opción en este caso, el de símbolo de unidad. Si ustedes despegan, tienen dos opciones nada más, el de ninguno y la unidad específica con la cual ustedes desean configurar como simbología. En nuestro caso estamos con volumen, ¿verdad? Entonces le voy a hacer unidad de metro cúbico, en referencia también al tipo de unidad que hemos manejado. Entonces ello me da la opción de que pueda colocarme cada vez que el programa pues, me muestre un volumen, por ejemplo, 6.6096, por ejemplo. Entonces, automáticamente, si yo le doy ninguno, ya el programa directamente va a suponer, o bueno, vamos a suponer que estamos en unidades metro cúbico. Pero si ustedes quieren hacer referencia a que les aparezca la unidad, entonces directamente le dan metro cúbico y les va a aparecer al final esa simbología de la respectiva unidad, ¿vale? Entonces, en nuestro caso le vamos a indicar ninguno, ¿vale? Entonces, directamente aceptar y aceptar, ¿listo? Queda. Entonces, con esas configuraciones establecen ya el tipo de unidad y configuración de unidad de su proyecto, ¿vale? Que eso es muy importante conocerlos. En algunos casos están configurados por defecto en unidades milimétricas, ¿listo? Por eso es que es muy importante conocer de inicio en qué unidades están, ¿vale? Ahora, vamos a generar los niveles, es decir, los
pisos de nuestro proyecto, ¿vale? ¿Sí? Entonces establecemos los niveles, si me paso al mismo programa, ¿sí? Les hemos pasado este archivo de XF, ¿sí? En archivo AutoCAD, ¿listo? La cual va a ser nuestro proyecto a desarrollar en el respectivo curso, ¿listo? Ahora, vamos a establecer primero los niveles, que normalmente siempre nos lanzan en una vista de elevación, que por eso también de la parte de arquitectura, ¿listo? Bueno, acá yo tengo algunas referencias ya listas, ¿vale? Entonces, miren ustedes que acá yo tengo algunas referencias, ¿no? Que ya están establecidas dentro del nivel de fundaciones, ¿listo? Entonces, ¿qué niveles yo necesito? ¿Verdad? ¿Qué niveles yo necesito? Entonces, voy a necesitar los niveles de cada piso y como estamos viendo lo que es la parte estructural, necesito precisamente, ¿no? Por ejemplo, acá va a estar mi nivel, qué sé yo, nivel 2, el nivel 1. Y digamos, en el nivel de planta baja vamos a desarrollar nuestras vigas de arrastre. Entonces, por lo tanto, tendré que encargarme de todos estos niveles y referenciar, ¿no? Necesito todos esos niveles, ¿vale? Entonces, por lo tanto, establecer, igual, como estamos estableciendo niveles también para lo que es la parte estructural, entonces necesitamos también el nivel de fundaciones, ¿listo? Lo más correcto es que ustedes utilicen, ¿sí? Para no estar modificando cada vez las configuraciones de, en este caso, zapatas, referencian bien este nivel o bien ese otro nivel, ¿listo? O bien este otro nivel, ¿vale? Que sería la parte inferior de sus zapatas, ¿listo? Ahora, recomendarles, ¿no? ¿Cuál de estos dos tipos? Bueno, hay muchas situaciones que en algún momento pueden utilizar este caso y este otro caso, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando ustedes tengan las columnas y en algún caso, pues las zapatas tienen diferente peralte, ¿verdad? Entonces, algunos pueden tener de quizás 30, 50, pero esos niveles en este caso, de los espesores de zapata crecen hacia la parte inferior. Entonces, por ejemplo, en algún caso obtendré una zapata de 50 centímetros de altura. Entonces ahí es mejor crearla a este nivel. ¿Listo? En lo que es la parte de planos no va a ser ningún problema. ¿Listo? Simplemente va a ser referencias al nivel. Entonces, por lo tanto, podré establecer ese nivel cuando yo tenga el crecimiento de la altura de la zapata hacia abajo. Ahora, cuando yo tenga un nivel de zapata, ¿no? Y la parte inferior, todas se hacen referencia, precisamente crece la altura de la zapata hacia la parte superior, entonces estableceré la parte inferior como nivel, ¿listo? Que es lo más práctico que ustedes podrían realizar. Como les digo, ya ustedes van a ver, más adelante cuando empecemos a crear las zapatas, van a ver su comodidad, ¿listo? Si van a crear ese nivel o el otro nivel. Ya muy diferente a lo que ustedes establezcan, ¿vale? En mi caso voy a utilizar precisamente, ¿sí? Este nivel inferior, ¿vale? Este nivel inferior, ¿sí? Entonces, el nivel inferior llegaría a estar desde el nivel de piso terminado, la cual llegaría a ser la planta baja, ¿sí? Llegaría a estar en una diferencia de 0,80, ¿listo? De 0,80. Entonces, mi nivel de primer piso terminado llegaría a ser, estaría a más 0,15. Entonces, voy a establecer los niveles siempre en una vista de elevación o sección, ¿listo? Ahora, acá tienen por defecto ingresado al nivel de fundaciones, que sería la vista en planta. Entonces, para pasarme a una vista de alzado o sección, se pasan al navegador de proyectos y van a irse a una vista de alzados. Le dan clic en el signo más y establecen el, cualquier de estos, en este caso, cualquiera de estos alzados que llegarían a ser este, norte y oeste. ¿Listo? Los cuales llegarían a ser los 4 puntos de cardinales de mi proyecto. Entonces, ¿cuáles llegarían a ser esas vistas? Esas vistas llegarían a ser esos puntitos que ustedes tienen siempre en su vista en planta. ¿Listo? En sí llegaría a ser esta el norte, este llegaría a ser el sur, este llegaría a ser el este y este el oeste. Es decir, que si mi proyecto emplazo hacia el centro, estaría viendo la elevación de esta vista, ¿no? Desde acá estaría viendo. Y si me hago referencia a estas 4 vistas, ¿no? Entonces voy a irme a la vista este, ¿sí? Automáticamente para crear cualquiera de ellas puede ser práctico utilizarlas, ¿listo? Entonces como ya les he indicado, tengo ya dos niveles definidos, ¿no? Y en una plantilla siempre por defecto quizás van a utilizar de
programas Revit, van a tener, por ejemplo, siempre dos niveles creados, ¿vale? En mi caso, voy a utilizar primero estos dos niveles, ¿listo? No los voy a borrar. Voy a crear a partir de estos dos niveles, mis niveles. Entonces empezamos a definir. Primero, vamos a definir nuestro nivel de piso terminado, ¿listo? Ahora, voy a colocar un nombre, dándole clic ahí, ¿listo? En el mismo texto. Y vamos a darle primero una numeración. ¿Por qué situación? Antes de colocar el nombre, siempre voy a colocar una numeración. Por la siguiente situación, de que en los planos estructurales que ustedes tienen acá, llegarían a ser las vistas en planta, ¿listo? Cada nivel que ustedes generen, sí, automáticamente se va a generar una vista en planta, acá. Ahora, recuerden que en el navegador de proyectos se genera un orden, ¿listo? En orden alfabético y en orden de numeración, prevaleciendo, como ustedes notan ahí, ¿sí? Prevaleciendo siempre el orden de numeración antes que el orden alfabético. Ahora, si ustedes van a tener, primero, no le colocan ninguna numeración antes del nombre, en algunos casos quizás su primer nivel y su segundo nivel va a estar acá, con su sexto nivel juntado va a estar acá, y esto va a estar interfiriéndose, y no va a ser muy cómodo trabajar de esa forma. Yo requiero ordenar desde el nivel inferior, si desde el nivel inferior que yo tengo en mi proyecto, hacia el nivel superior, ¿no? Entonces acá siempre estableceré un número, ¿listo? Es por esa situación que voy a colocar siempre, antes del nombre del nivel, un número, ¿listo? En mi caso voy a colocarle 01 punto, y vamos a darle ¿listo? Es de estructura, llamando la especialidad de estructuras, ¿listo? Recuerden que mediante una metodología BIM y en los estándares BIM, les van a dar estas referencias para colocar el nombre a su nivel, ¿listo? Ahora, si en este caso ustedes van a trabajar con lo que es un modelado, con modeladores BIM y van a estar a cargo respecto a un coordinador BIM o un BIM manager, siempre pídanle el PEF, ¿listo? El plan de ejecución BIM. Ahí les va a indicar el nombre de referencia en las cuales ustedes deben de colocar cada nivel, porque esto tiene hasta un código, ¿no? Se establece la numeración, hasta se establece un código, por si acaso. Y siempre se llama como referencia a lo que es la parte de la especialidad, ¿no? Lo que normalmente yo siempre he visto, lo llaman, bueno, y en este caso he trabajado con lo que es la parte, lo que es la parte de estructuras, la llamamos bueno, la notación de llegaría a ser referencia de estructuras, ¿listo? Arc llegaría a ser igual a arquitectura, ¿listo? Arquitectura. Entonces, eso es referencia a las especialidades de arquitectura, porque recuerden que dentro de mi proyecto voy a tener también los niveles de arquitectura. Entonces, para distinguir entre los niveles de estructura y arquitectura, siempre colocamos esta referencia de la especialidad, ¿listo? La cual estaba colocando con es, y vamos a colocar ya directamente el nombre. Vamos a darle, por ejemplo, nivel de piso terminado. Directamente voy a darle las terminologías de nivel, sí, o directamente planta baja. Supongamos de esa forma. ¿Listo? Me hace muy extenso, voy a darle Enter y queda. Les va a lanzar este mensaje que indica que el nombre que ustedes están cambiando también se va a cambiar el nombre que yo tenía acá en el navegador de proyectos. ¿Listo? Y es lo que requiero, ¿no? Que vaya sincronizadamente el nombre con el nombre del navegador de proyectos. Entonces, por lo tanto, le indico que sí, ¿vale? Y quedaría. Lo mismo acá. Entonces, acá directamente voy a darle es adelante y fundaciones. Voy a darle enter, sí, y quedaría. ¿Vale? Entonces, de esa forma vamos cambiando los nombres a cada nivel. También modificamos en la parte inferior la cota acumulada. ¿Listo? Entonces acá llegaría a estar a más 0.15. Entonces acá establezco 0.15. Damos Enter y quedaría. Ustedes noten que el nivel ha subido desde la parte superior. Recuerden que también en cualquier proyecto en Revit tenemos una cota 0. ¿Vale? Ahora también tengo el nivel de fundaciones. Le indicamos acá. Y colocamos, en este caso, la se me ha indicado, ¿no? ¿Sí? Establecemos, ¿no? Ahora, si quieren también ponerse referencia, ya nos referencia quizás a la cota acumulada, ¿sí? Directamente a esta altura parcial que existe entre el nivel de fundaciones, ¿verdad? Que habíamos indicado que vamos a crearla a partir del nivel superior de mis zapatas, ¿vale? Entonces eso llegaría a ser 0.80, ¿no? La diferencia. Entonces si yo establezco de esa forma, entonces simplemente seleccionan el nivel y acá les va a aparecer una cota temporal.
En esa cota temporal modifican, le dan clic ahí y van a cambiar el nombre a 0.80. Directamente colocan en el teclado 0.80. Recuerden que estamos en unidades métricas y damos Enter. Y quedaría. ¿Vale? Hasta ahí simplemente hemos visto cómo modificar los niveles, ¿no? Tanto el nombre y la cota acumulada, ¿verdad? Ahora vamos a establecer, ¿sí? Vamos a crear los demás niveles que existen en mi proyecto. ¿Listo? Existen en mi proyecto. Ahora, por lo tanto, voy a pasarme a la ficha de estructuras. ¿Listo? Y en el penúltimo grupo que ustedes tienen acá de referencia, van a irse a la herramienta de nivel. ¿Listo? Van a darle clic. Y ahora vamos a establecer el siguiente nivel, la cual llegaría a estar a 3.39, ¿no? Positivo, ¿vale? Entonces, automáticamente voy a establecer, ¿sí? Voy a establecer, si quieren, mediante cotas acumuladas, ¿listo? Directamente pueden irse acá al desfase, ¿listo? Pueden establecer mediante un desfase entre esta línea y esta otra línea y establecer una distancia. Por ejemplo, voy a hacer a manera de ejemplo 2.70, por ejemplo, ¿listo? Y automáticamente me pasa la herramienta de seleccionar líneas que yo tengo acá. Me voy, damos clic ahí y en este caso me paso a la línea que quiero sacar este respectivo desfase que hemos colocado. Y si ustedes se acercan sobre esa línea, el cursor por encima les va a marcar esa línea segmentada, que es una previa visualización de cómo se va a crear en la parte superior ese nivel. Si ustedes llevan el cursor por debajo de esa línea, les va a aparecer en la parte inferior, ya dependiendo al lado que ustedes requieran colocar el nivel respectivo. En nuestro caso, necesitamos en la parte superior. Entonces le damos clic ahí y quedaría. Lo mismo, realizamos clic ahí también y queda. Vamos a crear esos dos niveles y vamos a darle 2 veces Escape para salir de la herramienta. Definimos acá si quieren por cotas acumuladas, como les he indicado. Esto llegaría a ser 3.39. Entonces acá colocamos 3.39, Enter. El siguiente llegaría a ser 6.39. Entonces acá colocamos, clic ahí, 6.39. Queda. ¿Listo? De esa forma. Ahora desde acá colocamos los nombres. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a darle acá primer nivel. ¿Listo? Vamos a darle 02.es guión primer nivel. ¿Listo? Primer nivel. Damos Enter y le indicamos que sí, siempre. Igualmente cambiamos acá 03.es guión y vamos a darle cubierta. ¿Listo? Cubierta. Damos Enter y le indicamos que sí y quedaría. ¿Vale? De esa forma. Queda, entonces ustedes noten, es mucho más darle un número antes que el nombre, ¿sí? Y se va colocando en función a ese orden mis niveles de pisos desde el nivel inferior hasta el nivel superior, ¿vale? Queda. De esa forma hemos obtenido los niveles, ¿vale? Tal vez hasta ahí alguna pregunta. Queda. Entonces empezamos ahora con el tema de vincular e importar un archivo CAD, ¿listo? En el caso de empezar, que a veces suele suceder siempre, en el caso de empezar un proyecto, como en este caso, vamos a empezar un proyecto desde un archivo CAD, ¿listo? Y necesitamos llevarlo en referencia, simplemente esto va a ser una referencia, ¿listo? No quiere decir que, pues, este, estas líneas que nosotros tenemos acá, automáticamente, pues, se van a crear en volumetría el modelo, ¿no? Simplemente van a ser referencias para ubicar en qué punto tengo, por ejemplo, el eje A, el eje B, los pilares, qué secciones tienen y poder ir referenciando con los volúmenes que yo tengo en el programa Revit, ¿listo? Es simplemente referencia. Ahora, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes empiezan ya empezar desde cero y no tienen los archivos CAD, automáticamente inician directamente definiendo las rejillas, que va a ser el siguiente tema, ¿listo? Entonces, esto ya lo obvia, ¿no? Entonces, para establecer y en este caso tener una referencia como un archivo CAD, como en este caso, vamos a llevar estos archivos CAD al programa Revit, ¿listo? Primero, haciendo referencia de que yo debo llevar, no así en conjunto, como acá me está apareciendo, ¿no? En láminas, ¿listo? Voy a llevar más que todo lo que son los niveles de planta, ¿listo? Los niveles de planta, ¿vale?
Entonces, por ejemplo, este nivel de planta que me dice de fundaciones, voy a llevarlo al programa. ¿Listo? También este nivel de primer piso, la planta, primer nivel, el nivel de cubierta. ¿Vale? Ahora, cada tipo de planta debo de llevarlo a un distinto archivo. ¿Listo? Para que en este caso, si lo voy a llevar así, tal y cual me va a mostrar el programa Revit ahí, ¿no? Entonces yo quiero referenciar por niveles, ¿listo? Porque el modelo que voy a crear ahí en el programa Revit se va a referenciar en el mismo punto, ¿no ve? Y no va a ser referencia y en vano va a ser llevarlo de esta forma, este modelo. Entonces llevo seleccionando primero esta planta, por ejemplo, el de zapatos. Voy a seleccionar y vamos a darle control C en el teclado. Voy a crearme un nuevo archivo de dibujo, listo, en el programa AutoCAD. Y vamos a darle un control C, un control B en el teclado, ¿listo? Vamos a darle clic ahí y quedaría, ¿listo? Ahora, como en este caso, pues muy importante también que el dibujo, ¿listo? Como en este caso simplemente este dibujo es de referencia, recuerden que es de referencia, entonces esto lo pueden quitar, este título, ¿no? Lo pueden borrar. También las cotas, ¿listo? Las cotas. Pero antes de borrar las cotas, debemos de establecer que también este dibujo esté en una escala 1:1, ¿listo? 1:1. En algún caso, pues este modelo sabe estar pues en otra escala, ¿no ve? Escalado en el modelo. Entonces, ¿cómo verificamos aquello? Entonces, voy a pasarme la herramienta de distancia que yo tengo acá en la línea de comando. Vamos a darle DI, ¿listo? Enter. Y voy a definir un punto referencial entre este punto y este otro punto. ¿Listo? La cual me indica acá en la línea de comando que mide 1. ¿Listo? La cual coincide con la cota que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, en conclusión, llegaría a tener una escala 1:1. ¿Listo? Cosa que es correcto para llevar al programa Revit. ¿Listo? Ahora, si en este caso hubiera valido por 2, entonces directamente acá me hubiera marcado 2, entonces esto tienen que escalar el dibujo. ¿Listo? Con la herramienta de escalar que ustedes tienen acá. ¿Vale? Entonces, de esa forma ustedes pueden establecer que el dibujo esté en una escala 1. Entonces, por lo tanto, voy a también seleccionar las cotas y puedo borrarlas. ¿Listo? Sí, voy a seleccionar todas y vamos a borrar con la tecla suprimir. ¿Listo? Selecciono una sola cota y puedo darle clic derecho en cualquier espacio y me paso a las herramientas de seleccionar similares. Es decir, me va a seleccionar todas las cotas que yo tengo en mi modelo. Y así de forma rápida ya puedo ir obteniendo el dibujo. ¿Listo? Queda. Entonces con eso ya tendría el dibujo casi terminado. ¿Vale? Ahora también es muy importante, ¿sí? Bueno, acá, ¿sí? También los sombreados, ¿listo? Los sombreados o los hatch deben de quitarlo de su modelo, de su dibujo, ¿listo? Es muy importante porque esto depende mucho, se va a empezar a lentear también el mismo programa, ¿listo? Y en algunos casos se va a distorsionar también este tipo de hatch. Entonces, recomendable es que lo quiten los hatch, ¿sí? Ahora, bueno, también depende mucho de la envergadura o el tamaño del tipo de hatch. Este tipo de hatch no llega a tomar un gran tamaño. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, hatch que esté cubriendo todo mi proyecto, esos hatch sí quítenlo, ¿listo? Por esa situación de que va a consumir mucha memoria RAM y en algún caso tal vez el programa Revit se va a lentear y a la misma vez se va a distorsionar el dibujo de CAD. Entonces, por lo tanto, quítenlo. Directamente seleccionan un elemento, le dan clic derecho, se pasan a la opción de seleccionar similar y borran con la tecla suprimir y quedaría, ¿no? Entonces, esto automáticamente ya lo puedo llevar al programa Revit. ¿Listo? Ahora, no lo puedo llevar ahí, ¿no? Tengo que buscar un punto de referencia, la cual llegaría a ser el punto de coordinación. ¿Listo? El punto de coordinación BIN, ¿vale? Entonces, acá, ¿sí? Tengo, ¿listo? Ahora, este punto de coordinación, es decir, debemos de llevar un punto de mi dibujo hacia el origen, ¿listo? Un punto de mi dibujo, ¿vale? Hacia este origen que yo tengo en el programa AutoCAD, ¿listo? Entonces, desde acá, debo de establecer esa situación, ¿listo? Me paso a lo que es la parte de detallado. Ahora, ese punto de origen del dibujo o del modelo se las da en este caso, el coordinador BIM o el BIM Manager. ¿Listo? Les va a decir ya,
eh, tomen el eje J3, digamos, ¿no? Entonces, referenciarán respecto a ese eje, ¿listo? A la intersección de esos ejes, ¿listo? Entonces, de esa forma, ustedes establecen precisamente los respectivos ejes de su dibujo, ¿listo? Establecen de esa situación, ¿vale? Entonces, por esa situación es muy importante tener en cuenta y cuando empiecen un proyecto. No vaya a suceder que cuando ya empiecen a modelar, pues recién estén averiguando el punto de origen. Es siempre de inicio, ¿listo? Cuando ustedes inician un trabajo de modelador BIM en estructuras, pídanle ese dato. Ahora, si en este caso les dice el modelador BIM, o perdón, el coordinador BIM, elijan el punto que ustedes requieran o cosa que no creo que les diga, eso ya tendría un poco menos de conocimiento el coordinador BIM, siempre les va a dar un punto de referencia. Ahora, si en caso de ustedes no trabajar con un coordinador BIM y automáticamente ustedes están generando lo que es la parte de planos, siempre buscan un punto de referencia. Un punto muy importante para marcar este punto de referencia es que ese punto que marquen, en este caso, referencie precisamente en todos los niveles, ¿listo? Por ejemplo, acá el eje A3 se repite en todos los niveles, ¿verdad? Entonces puedo elegir precisamente ese eje, ¿no? Ese eje A3, ¿vale? Ahora, en este caso, sí, como no tienen varios niveles, suele suceder que el eje A3 no va a aparecer en todos los niveles. Entonces, por lo tanto, estableceré otro punto de coordinación para que me facilite bastante ese punto de origen. ¿Listo? Entonces, es muy importante al momento de definir ese punto de origen. Entonces, por lo tanto, yo en mi caso, lo que voy a hacer ahora es seleccionar precisamente, ¿sí? El eje A1, ¿listo? ¿Les parece? Voy a establecer el eje A1 que yo tengo acá para indicar, ¿listo? Entonces esto igual voy a generarlo hacia el origen, ¿sí? Voy a llevarlo, voy a moverlo. Acá creo que hay un pequeño movimiento entre el eje de la columna, ¿listo? Ahí está. Lo mismo acá, el otro extremo también voy a moverlo, llevando desde este puntito, ¿listo? Lo más correcto es que siempre los ejes pasen pues por esta parte de los ejes de columnas, ¿no? En nuestro caso, ¿vale? Pues vamos a referenciar. Si quieren ahí realizarlo, pueden hacerlo de esa forma. Entonces voy a seleccionar todo el modelo y voy a llevarlo respecto a la intersección del eje A1 al origen. Entonces me paso la herramienta de mover, establezco, me acerco a esa intersección, le doy clic ahí y luego llevo hacia el origen. Entonces para llevar hacia el origen, como ya como mi final punto de movimiento, voy a establecer el origen. Recuerden que el origen tiene coordenadas 0,0,0, es decir, en X igual a 0, en Y igual a 0 y en Z igual a 0. ¿Listo? Es recomendable que siempre lo manejen Z igual a 0 también, porque a veces hay dibujos que están emplazados también en el eje Z. ¿Listo? Entonces, para ello es muy importante aquello también. ¿Listo? Entonces, acá defino ese tipo de coordenadas. Damos 0,0,0,0, de esa forma. ¿Listo? Recuerden que la separación entre coordenadas, para que se conozca el programa AutoCAD, siempre la separamos con comas. ¿Listo? Entonces voy a darle Enter y quedaría, ¿no? Recuerden que hay muchas formas, ¿no?, de llevar al origen, uno que es llevar a través de el eje de coordenadas del dibujo. Entonces, bueno, ya depende mucho de su comodidad, ¿vale? Queda entonces con esto, ya estaría estableciendo. Entonces queda mi primer nivel, voy a irme a guardar, listo, y vamos a guardar, por ejemplo, voy a darle 01 punto, vamos a darle también una numeración, CAD, fundaciones voy a dar, ¿listo? CAD fundaciones. Queda, le indico guardar y listo, ¿vale? Entonces voy a cesarle y quedaría. Ya he terminado con el nivel de fundaciones, entonces lo mismo hago con este nivel. Seleccionamos un control C, los mismos procedimientos que habíamos realizado con el primer archivo. Voy a darle acá control B, clic ahí, voy a hacerlo rápido, voy a seleccionar una cota, darle clic derecho, seleccionar similar, borramos con la tecla suprimir, y este eje A voy a moverlo un poco, ¿sí? Ahí está, podemos moverlo hacia este movimiento, hacia el medio, eso también vamos a moverlo. Bueno, eso también, ¿sí? A veces hay referencias que están desarticuladas, ¿listo? Ya sabemos que está en un eje A1, ¿verdad? Dice, perdón, la escala está 1, entonces ya no verificamos la escala, por lo tanto me paso la herramienta de mover, llevo desde este punto y colocamos 0,0,0. Enter, esto directamente lo guardamos, ¿sí? Y directamente esto voy a darle 0,2, ¿listo? 0,2.
y vamos a darle planta baja. ¿Listo? Voy a darle guardar. Esto lo cerramos. Nuevamente genero el siguiente nivel. ¿Listo? Seleccionamos nuevamente todo, control C y queda. ¿Listo? Tal vez por ahí es una pregunta. Sí, mientras voy copiando casi todo. ¿Vale? Entonces hasta acá puedo mover. Establezco. Ahí está. Sí, las cotas si quieren pueden quitarlo. ¿Listo? Pueden darle seleccionar. Igual pueden borrar. ¿Listo? Ahora, si quieren lo pueden dejar, no hay ningún problema. Pero a veces suele ser muy incómodo trabajarlas con cotas, ya que pues en el programa, como estamos llevando una escala 1 a 1, también podemos medirlo esas distancias que en algún momento requiera. ¿Listo? Entonces puedo pasar el herramienta de mover igualmente. Respecto todas, respecto a la grilla A1. Damos guardar. Listo, guardar como. Y voy a establecer acá 03 cat primer nivel. ¿Listo? Primer nivel. Y vamos a darle clic en guardar. Queda. Voy a cesar y establezco por último el nivel de cubiertas. Establezco un control C. Esto nuevamente vamos a darle crear un nuevo archivo y control V. ¿Listo? Ahí está. Seleccionamos una cota. Select similar. Voy a borrar con la tecla suprimir y queda. ¿Listo? Lo mismo acá. Sí, recuerden que al haber un desfase, eso también me va a ayudar, puedo cometer un error en referenciar los demás niveles. Entonces hago el mismo procedimiento para todos. Seleccionamos nuevamente, herramienta mover, llevo desde este punto y vamos a darle 0,0. Listo. Esto automáticamente ya lo guardamos. ¿Listo? Como último nivel, que llegaría a ser el cuarto y esto llegaría a ser el cubierta. ¿Listo? Cubierta. Vamos a darle clic en guardar y esto lo cerramos. ¿Listo? Voy a cerrar y quedaría. Vale, entonces con eso ya tendría mis archivos CAD generados. Ahora lo que vamos a hacer, reconocer dentro de programas Revit esos archivos CAD. ¿Listo? Entonces me paso a programas Revit, me paso lo que es la parte de la ficha insertar. Nos pasamos a las opciones. Bueno, acá ustedes noten que yo tengo dos opciones, el de vincular CAD y el de importar CAD. ¿Listo? El de importar CAD llegaría a ser que cualquier modificación que en algún momento yo realice en los archivos CAD que voy a importar, no se van a modificar automáticamente en el programa Revit. ¿Listo? En el de vincular CAD llegaría a tener lo contrario al de importar CAD, ¿no? Que en algún momento quizás esos archivos que he generado en el programa AutoCAD deseo modificar o haya alguna línea que yo necesite que se actualice automáticamente en el programa Revit, entonces las puedo utilizar a través de la opción de vincular CAD. ¿Listo? Y dentro del programa Revit se va, en este caso, automáticamente esas modificaciones que yo he realizado en el archivo CAD se van a actualizar. ¿Listo? Esa es la diferencia entre importar CAD y del de vincular. Entonces, más práctico siempre utilizar y recomendarles utilizar vincular CAD. Damos clic en la herramienta y ustedes ubican la carpeta donde han guardado los respectivos archivos. Yo tengo ya acá directamente ingresado al respectivo archivo y seleccionamos. Empezamos por el nivel de fundaciones. ¿Listo? Ahora, acá ven ustedes, si estamos en un nivel de vista de, en este caso, vista de elevación, ¿no? Entonces, por lo tanto, si quieren, podrían haberse ido al nivel respectivo y volverlas a insertar para cada nivel los respectivos archivos. Entonces, como en este caso tengo referencia de varios niveles en la vista en la cual estoy y he activado vincular CAD, entonces acá les indica la opción donde ustedes requieren colocar su archivo CAD respecto a qué nivel. Entonces, en este caso va a ser el nivel de fundaciones, ¿verdad? Entonces, seleccionamos y acá vamos a hacer un pequeño también ejemplo, ¿listo? Acá en los colores se hace referencia a las capas que tenemos en el archivo CAD, ¿listo? Los colores, si en este caso deseo mantener o cambiar, ustedes pueden ya modificar. También como los niveles, ¿listo? Las capas. Pueden quizás, en este caso, algún tipo de layer quizás se les ha escapado al momento de importar. Desde acá igual pueden evitar y quitar esos elementos al momento de importar, ¿listo? El de unidades de importación, este punto es muy importante, ¿listo? En este caso, referenciamos acá lo que es la parte de la unidad en la cual se ha importado.
¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hemos generado nuestro archivo nuevo, ¿verdad? No hemos verificado las unidades, ¿no? Cosa que tal vez en algún momento les va a suceder, ¿verdad? Eso tampoco no es ningún problema. Con esa opción podemos subsanar precisamente quizás este olvido, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a verificar en qué unidades estaba los archivos que he creado, ¿no? Como nuevo. Entonces, acá le aplican UN para ingresar a las unidades del nuevo dibujo que ustedes han creado. Y estaba, por ejemplo, en inches, ¿no? Sí, en inches, ¿vale? Entonces, acá ¿sí? Por ejemplo, está en inches, es decir, en pulgadas. Tal vez a ustedes les va a aparecer en milímetros, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros en algún momento hemos medido como un metro, hemos supuesto que era un metro, ¿no ve? Pero en la cota. El programa lo que va a hacer en este caso, como hemos manejado en pulgadas, este uno lo va a manejar, nosotros estamos suponiendo en el dibujo que es un metro, pero en el programa Revit lo va a manejar como una pulgada, ¿listo? Como una pulgada. Entonces, va a escalarlo el dibujo, ¿no? No va a suponer que esto es un metro. Entonces, a ello, yo debo de realizar la siguiente configuración acá, que es un metro que hemos medido como distancia y hemos supuesto que es un metro. Entonces, acá directamente le indicamos que es metro, ¿listo? Para que no haga esa relación y lo escale el dibujo, ¿listo? Entonces, quedaría con eso y listo. Ahora acá vamos a darle la opción de origen a origen interno, es decir, que el origen del programa AutoCAD, donde hemos llevado todos nuestros dibujos respecto al origen, también en el programa Revit lo coloque en el respectivo punto de origen, que igual el programa Revit lo tiene, ¿listo? Que más adelante lo vamos a ver. Entonces, por lo tanto, voy a darle clic en abrir y quedaría, ¿listo? Esperamos un momento y queda, ¿vale? A ver, bueno. Sí, recuerden que acá, como les decía, voy a dar yo en este caso un control Z, como les decía, ¿no? Como estamos en los niveles, respecto al nivel de fundaciones se va a colocar. Entonces acá voy a pasarme a nivel de fundaciones, ¿sí? Vamos a pasarnos primero a nivel de fundación. Recién vincular CAT, ¿listo? Seleccionamos el nivel y hasta esto con metro. Estamos con nivel y le indicamos directamente abrir. Queda, ¿listo? Ahora, como les había dicho, ¿no? Tiene su punto de origen. Normalmente siempre está en la intersección de los puntos cardinales su origen. Y ustedes ven ahí, es el mismo origen que habíamos establecido en el programa AutoCAD. ¿Listo? Igual como unas referencias, ustedes pueden irse al emplazamiento y acá lo que les marque con un triangulito, ese es el punto de origen del programa Revit. ¿Listo? Entonces ahora me paso a la planta baja y nuevamente establezco. Voy a indicarle vincular CAD y acá vamos a seleccionar planta baja. Ya está con las modificaciones de metro, y esto también es muy importante que sea de origen a origen interno y esto aplique pues, simplemente a planta baja. Le indicamos abrir y queda. Nos pasamos al primer nivel, lo mismo. ¿Listo? Directamente selecciono el primer nivel, este ya está en metros, directamente en abrir y quedaría. ¿Listo? Tal vez hasta ahí alguna pregunta. Queda. Listo, entonces con eso ya estaríamos importando nuestros archivos CAD que son referenciales nada más para iniciar un modelado de programas de, ¿vale? Queda, entonces con esto ya estaríamos ingresando a lo que es la parte de rejillas. En rejillas, sí, bueno, el programa de Revit, gracias a las famosas grillas que colocamos en el proyecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, estableceré precisamente esas rejillas en función a estas referencias del archivo CAD, ¿listo? Entonces voy a pasarme al nivel, ¿verdad? Donde tenga más rejillas, ¿listo? Entonces le voy a hacer el primer nivel, donde tengo desde el eje 1 hasta el eje 4. Entonces me ayuda bastante este nivel, ¿listo? Recuerden que en cualquiera de los niveles no voy creando en cada nivel rejillas, simplemente esas rejillas se van a crear para todo el proyecto, ¿no? Entonces siempre me ubico en donde yo tengo mayores rejillas, ¿listo? Porque acá en planta baja simplemente tengo hasta la rejilla número 3. Entonces establecemos directamente en el primer nivel. Me paso a lo que es la ficha de estructura y directamente me paso a la herramienta de rejilla. ¿Listo? Herramienta de rejilla. Ahora tengo acá varias opciones de poder crear rejillas. ¿Listo? Y establezco de la siguiente forma. ¿Listo? Ahora, si ustedes no van a iniciar desde un archivo CAD, lo más recomendable es que utilicen, como les había indicado, siempre les van a dar un punto de coordinación. ¿Listo? De su proyecto. Ahora, si en este caso su proyecto siempre
no lo modelen, como en algún caso he visto acá, lo modelan o en cualquier parte, ¿listo? Siempre hagan referencia en cuanto a este emplazamiento, a este punto de origen, ¿listo? O hagan de que no tengo el archivo CAT y simplemente este punto de referencia. Entonces, desde ahí sacaré mi primera rejilla, ¿no? Desde mi primera rejilla, desde acá, ¿listo? Mi primera rejilla, con la herramienta de línea. Establezco, perdón, acá, rejilla, ¿vale? Entonces, le dan clic en ese punto de inicio, establecen su primera rejilla vertical y horizontal y queda, ¿no? Ahí está, ¿vale? Entonces, establecen de esa forma, ¿listo? Entonces, si en este caso no tienen los archivos CAT y así van generando sus rejillas y sus rejillas ya van generando con las distancias respectivas que a ustedes les digan, ¿no? O lo que ustedes van a establecer. Bien, de este lado, la mayor comodidad que ustedes establezcan, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? En cualquier proyecto BIM siempre hay un punto de referencia. Aún así, pues no tengan los archivos referenciales de CAD, les van a indicar, ¿no? Siempre hay un punto de referencia, aunque sea la arquitectura, les van a decir, ya, haz referencias respecto a la columna que el arquitecto ha referenciado y ese va a ser tu eje A, ¿no? Entonces, ahí establece, ¿vale? Con esa herramienta. Entonces voy a darle control Z antes de crear y voy a pasarme ahora al primer nivel y automáticamente me paso a las herramientas de rejilla. Y como tengo líneas referenciales, voy a utilizar automáticamente estas herramientas de seleccionar líneas. Voy a seleccionar primero las rejillas en orden de numeral. Como ustedes han visto, primero se genera la rejilla en orden de numeración. Por lo tanto, voy a darle clic acá en esta rejilla. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahora empiezo por el orden de numeración en orden alfabético. Entonces voy a darle primero con la letra A y modificamos acá. ¿Listo? Recuerden que la numeración se va automáticamente modificando, ¿no? Entonces, acá voy a establecer primero el inicio de mis rejillas en orden alfabético y nuevamente le doy clic ahí y automáticamente ya toma el orden de numeración, el orden alfabético. Le damos clic ahí, C, D, F y ahí está, ¿no? Entonces, es mucho más rápido utilizar estas referencias que he traído del programa AutoCAD, ¿no? Entonces ya ustedes podrán establecer, por ejemplo, acá. Sí, por ejemplo, digamos que hayan referenciado, ¿no? Su primera rejilla sin los archivos de CAD. Entonces, referencian la siguiente rejilla en función quizás a esta distancia de rejilla que ustedes tienen, ¿no? Directamente del teclado pueden colocar, por ejemplo, 1.5. Le dan clic ahí y extienden, ¿no? Hasta llegar hasta esta referencia de líneas segmentadas. Eso quiere decir que está alineado respecto a esa rejilla anterior. Le damos clic ahí. Lo mismo pasa en el otro sentido. Le damos clic ahí. Y si en este caso todas sus rejillas están en forma vertical, pueden automáticamente utilizar las herramientas de seleccionar líneas y pueden colocar un desfase y automáticamente pueden colocar esas distancias desde acá, que es otra forma también de poder crear las rejillas, ¿no? Ahí, por ejemplo, a 2.25, el siguiente, digamos, a 6 metros, y así van creando sus rejillas para su proyecto, si en este caso no tienen una referencia de CAD. ¿Listo? Entonces yo voy a darle un control Z y control Z. ¿Listo? Bueno, tal vez hasta ahí alguna pregunta. Bien. Bueno, entonces vamos a quedar la sesión hasta ahí y el día de mañana continuamos. ¿Listo? Muy buenas noches con todos.